Ricardo Ortega estuvo aquí. Sí. Para él, el problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de Colombia es la corrupción. El Chiqui Valenzuela te dijo, no está entre los primeros 20, ¿verdad? Yo no estoy ni como Ricardo ni como Chiqui. El problema de Colombia principal es la baja productividad, ¿no? Es decir, la pobreza. Esteban Piedrahita se graduó con honores de Harvard, ha sido director del DNP, director de la Cámara de Comercio de Cali y hoy en día es el rector de la Universidad ICESI en Cali. El ciclo malo de Colombia fue el 19. Sí. Pésimo. En el 19 Argentina hizo cosas extraordinarias, ferrocarriles, trajo profesores alemanes, sistema universal de educación laico. Nosotros nos la pasamos peleando por pendejadas, la iglesia y los conservadores contra los liberales, por la educación, si puede hacer laico, ni bueno. Sí, la educación, sí, pero se demora. Lo mejor es importar cerebros, importar conocimiento implícito. Y Colombia es pésimo en eso, ¿no? Es dificilísimo migrar a Colombia. Usted que le interesan las ideas, ¿cómo explica este momento en el que estamos viviendo? Mucha literatura ya. The Wise Man, ese me lo Oh, recomendó Luis Alberto Moreno cuando llegué a la no diga, embajada. Me ¿de verdad? recomendó The Wise Man y otro que se llama... Y otro. Vea, para que entienda Washington. The Wise Man y otro se me olvida ahorita. Ese es de mis libros preferidos, The Wise Man. Pues ya me olvidaron. Harold Harriman era el del memo famoso. Sí, el del memo es... Sí, que era el del containment. Sí. Sí, McCloy, sí, que era el del Marshall Plan y todo esto. Sí. Que estaba... Bueno, Y los hermanos y el secretario Allen de Estado. Dulles. No, ese no está ahí. El secretario de Ese es Estado. el más importante. ¿Cómo es? El tote. Dean Acheson. Acheson, no sé cómo se llama. Dean Acheson, creo. Dean Acheson. Sí, él. No, entonces los Dulles eran como rivales de esos. Es que no sé, los dólares fueron después. Sí, yo creo que sí. Allen Dulles y el de la CIA, que era de Dulles Airport. Se lo recomendó Luis Alberto, no puede ser. Qué interesante. Sí. Yo trabajé con él. Sí. Pucha, la memoria y le comienza a fallar a uno. Yo tenía una memoria, la verdad. ¿Y qué se te hizo? No. Uno va, pues, espera ganar en sabiduría y un poquito en profundidad, pero pierden velocidad y con memoria, ¿no? Me parece. Ya. Esperemos que la sabiduría sea así. ¿Y cuál fue esa experiencia? ¿Trabajaste con él en qué? Yo lo conocí... yo estudié en Harvard undergrad y eso fue pues un privilegio gigantesco porque entre otras conocí pues a Andrés Pastrana. Venían colombianos muy prominentes, mayores que yo, a hacer fellowships. Sí. El Nieman Fellowship fue el que hizo Pastrana, uno de los Cano. Allá conocí a Chiqui Valenzuela, que vi tu entrevista con él y Moreno. Ahí nos hicimos amigos. Luego me ayudó con una recomendación para hacer mi práctica en el Banco de la República. Y varios años después, estando yo pues buscando mi futuro, le escribí, él estaba embajador en Washington y yo salía de hacer una maestría en LSI de Filosofía e Historia de la Ciencia, con muy poca claridad de lo que quería hacer o lo que iba a hacer, y me ofreció irme a trabajar con él. Entonces, y esos fueron sus 2 últimos años de embajada y me fui con él, lo acompañé a la campaña del BID, que es que parecía un long shot, o sea, parecía de muy baja probabilidad que ¿de verdad? Claro, pues están ¿Y eso es con campaña y todo? Pues con los ministros de Hacienda y el tipo se iba. ¿Nosotros ya arrancamos? Sí. Si te parece bien que quedes. Perfecto, sí. Claro. Sí, No, cero. No, pasa a ver. No, el tipo, un berraco. Luis Alberto es un incansable y camellador. Entonces eran Kuczynski, un exministro, o sea, típicamente eran economistas con PhD. Y Luis Alberto no era economista con PhD, Alberto era un MBA. Pero entonces su estrategia fue irse pues a los países del Caribe, a todas partes. Tenía muy buena relación con los americanos. El presidente Uribe lo apoyaba y hacer campaña. Entonces una anécdota bacana es que un día lo llama Kuczynski. Hola Luis Alberto, ¿cómo van los peruanos? ¿Dónde estás? Y Luis Alberto dijo, no, estoy en Barbuda o en Antigua. ¿Cómo así, Luis Alberto? ¿Y qué está haciendo allá? Yo soy como Avis, we try harder, ¿no? Porque ese era como Hertz era la gran empresa de
de alquiler de automóviles. Avis era el startup de We Try Hard, no, y era un verdad. Entonces, pues sí, Kuczynski, exministro, banquero, pues yo no sé, de momento ya había sido ministro, pero un tipo importantísimo. Y Luis Alberto a punta de camello, con el apoyo de Uribe, Estados Unidos logró la presidencia. Me fui con él para allá. Entonces trabajé con él como 4 años. Tremendo en el BID. Sí, ¿Y sí, ahí qué hacías? estuve en la oficina de él, ayudándole con discursos, con de todo un poquito. Luego pasé a otra área de sector privado y una área financiera. Estuve 4 años en el BID, hasta que me llamó Uribe para Planeación Nacional, que también tiene su cuento, porque me llamó, no me conocía, Frank Prohl. Nos habíamos visto con Frank Prohl en la asamblea del BID, yo estaba con Moreno, en 2009, en Medellín, y Frank Prohl le sugirió mi nombre a Uribe. Uribe llamó a Moreno, Moreno le dijo, no, listo, me parece, y Uribe me llama, ¿qué hubo, Esteban? ¿Cómo está? ¿Usted cuántos años tiene? Y yo le digo, 37, presidente. Y se decepcionó. Él quería que fuera menor. El hombre estaba buscando gente, creo que tenía 37. No, eso no le gustó tanto. Era mejor como 32, 35. Ya. Pero bueno, ahí terminé por acá, de vuelta. Echemos para atrás. Esto que dice la internet sobre usted, que usted es magna cum laude de Harvard, ¿eso es cierto? Sí. Explíqueme Sí. eso. Pues allá hay 3 niveles de honores: cum laude, con honores, magna cum laude, con altos honores, y summa cum laude, con los más altos honores. Sí. Summa cum laude. No, cuando yo le digo explíqueme eso es por decepción también. ¿Por qué no summa cum laude, no, pues Esteban? no, porque eso sí era para gente berraca. Allá sí hay gente muy inteligente. En mi clase, cuando yo estudiaba allá, estaba el campeón de matemáticas. Bueno, ese no está en economía, obviamente, ese estudia cosas serias. El campeón de matemáticas de los Estados Unidos, creo que se llama Jordan Hellenberg, campeón. En mi clase había 2 mellizos iraníes que ahora pues hicieron mucha plata en tech, le vendieron a la empresa Microsoft. Su primo es el CEO que también es iraní, persa, es el CEO de Uber. Unos tipos pues sobrados, una gente. Entonces, los de summa cum laude en economía eran 2 o 3, los de magna éramos un mérito bueno. No está mal, pues, para un muchacho de la provincia colombiana, pero no, eso era otro nivel. Cuénteme eso, de esa experiencia en Harvard. ¿Le tocó como Avis? Sí. ¿Le tocó We Try Harder? No. ¿No? Yo venía pues de colegio gringo, había hecho, yo fui bien juicioso en el colegio, pues me fue muy bien, apliqué a muchas universidades, me aceptaron todas. Mi papá me dijo, bueno, mi papá estaba más entusiasmado que yo. Me acuerdo que no había Excel, hacíamos como cuadritos de, bueno, Harvard, ¿qué porcentaje de gente acepta? ¿Cuál es el SAT promedio? Como tratando de hacer un algoritmo sobre dónde ir a estudiar. Bueno, apliqué a 8, me recibieron todas. Porque mi papá me dijo, bueno, usted, si entra a una buena universidad, mi papá era empleado de Carvajal, no es un tipo, pues no era un tipo rico, ni es un tipo rico, empleado de Carvajal, vicepresidente, pues tenía un buen empleo, pero me dijo, si usted entra a una buena universidad americana, la pagamos, y si no, se va para los Andes. Y entré pues a Harvard y a varias otras más, y pues era difícil decirle que no a Harvard. Fue una experiencia espectacular, nunca me sentí, pues mi inglés era muy bueno, mis matemáticas de mi colegio no tan buenas, pero no, me fue muy bien. Pues allá había Gorbachev, o sea, había una gente espectacular que pasaba por ahí. Conocí pues estos colombianos muy ilustres, hice amigos de ¿Cómo así muchas Gorbachev? partes del mundo. Gorbachev pasó por Harvard, por Kennedy School, o sea, Gorbachev, el líder de la Unión Soviética. Sí. Era líder, pues 90, 94 estuve yo no ya había salido, de pronto ya había salido. Estaba por ahí, de pronto ya había salido. No, sí, no sé. Porque Yeltsin 92, por ahí. Sí. O sea, pasaba gente así por el Kennedy School, entonces uno iba, yo iba, invitábamos allá había conocer al presidente Santos, a Uribe, ¿no? Bueno, pasaba gente muy interesante. La vida, pues yo estudiaba, pero tenía una vida equilibrada, digamos, rumbeaba un poquito con los latinos, con los colombianos de Boston, pero tenían pues así algo de deporte, estudiaban, fue fantástico. Tomé clases pues en economía muy chéveres, pero una de las que más me influenciaron, 2 de biología, con 2 grandes, bueno, una de biología y una parcialmente de biología. Una con Edward O. Wilson, que es uno de los grandes biólogos, experto en hormigas y en insectos sociales, que era como Biodiversity of Life. Fue fantástica. Y luego, de pronto, la que más le hubiera gustado a usted, que ya la tomé en el último semestre, donde ya está medio entregado, digamos, a otras cosas. Se llamaba Thinking About Thinking y era con 3
grandes. Stephen Jay Gould, la perspectiva biológica, que era, pues él era medio marxista, un poco de izquierda, rival de Dawkins. Robert Nozick, Sí. que luego pues que descubrí el movimiento libertario, me di cuenta de lo importante que era Nozick. Yo en el momento pues no sabía muy bien qué era, sabía que tenía un libro, Anarchy and Utopia, no sé qué. Y el otro era un personaje que tuvo mucha fama y ha caído medio en desgracia, que era Alan Dershowitz, el abogado de O.J. Simpson, el abogado de Klaus von Bülow. Todos los tipos hablaban de, por ejemplo, uno era, bueno, el aborto, ¿no? ¿Dónde comienza la vida y dónde termina? ¿No? Where do you draw lines? Era todo así como bacano. No le paré tantas bolas porque el semestre último no está usando trabajo y le dan su signing bonus del trabajo. Y está pues más pero muy bacano. Pero pues, tomé ¿Eran unas los clases. tres al tiempo o, Sí. o se rota? Pues, a veces compartió, no me acuerdo, estaban siempre los tres, pero había por lo menos dos. Era muy bacano. ¿Cómo es el cuento de su padre y cómo terminó él en los Andes? En ICESI, mi papá es de los Andes. No, estudiando, ¿Cómo llegó? Sí, sí, sí. ¿No estudió con una beca? Sí, ¿Algo así? mi abuelo trabajaba con la familia Carvajal, tenía algún parentesco con algunos de ellos. Su papá, que era un paisa medio vividor, dice el resto de mi familia, que llegó a Cali, tuvo 3 hijos con una señora de Cali, luego se fue al Perú, volvió, tuvo mi abuelo, se volvió a ir. Digamos, mi abuelo no tenía papá, trabajaba en Carvajal y vivía de su trabajo, nunca fue a la universidad. Y mi abuelo murió muy joven, murió un ataque al corazón a los 47, 49 años, creo. Y Manuel Carvajal, que era su gran amigo y pues para mí el empresario más, no sé, integral y más admirable que ha tenido Colombia, estaba creando la Fundación Carvajal y mi papá fue el primer beneficiario de la Fundación Carvajal. Mi papá, mi tío mayor, mi abuelo lo había mandado a MIT. Pero pues cuando ya llegó mi papá no había vuelo, no había... La Fundación Carvajal le pagó la carrera. Entonces sí, cuenta que fue el primer beneficiario de la Fundación Carvajal. ¿Y es el punto de inflexión de la familia suya? Sí, de alguna manera sí. Pues, digamos, mi abuelo y mi abuela, pues del lado paterno, venían de familias acomodadas, pero a una se le suicidó el papá y el otro pues no tuvo papá. Entonces eran, de alguna manera, vivían del salario de mi papá. De mi abuelo ninguno había estudiado. Pues en esa época estudiaba poca gente. Y sí, eso para mi papá fue fundamental, pues salir de Cali, fue muy buen estudiante y luego se ganó una beca para ir a Princeton y hizo una carrera larga en Carvajal. Tuvo 2 empleadores, Carvajal y la Universidad de ICESI. Sí. Yo creo que la historia del empresario paisa con responsabilidad social es conocida. Quizás menos la del caleño, por lo menos a nivel nacional. ¿Qué me puede contar sobre esa? ¿Cómo es esa historia? Pues mira, Finalmente sí. es Manuel Carvajal quien funda Fedesarrollo, ¿no? Yo creo que es un tipo extraordinario que también murió de 53 o algo, muy, muy joven. Los Carvajal tenían una imprenta en Cali. Él era nieto del fundador. Estaba estudiando, pero como un bachillerato. O sea, tenía 18 y 19 años. Creo que estaba en Europa aprendiendo de impresión, creo. Y se muere su papá. Le toca devolverse a hacerse cargo de la empresa y pues él la construye. Pero además era un tipo, pues, ¿no? Tenía una filosofía muy iluminada, ¿no? Su frase famosa es: no puede haber empresa sana en un entorno social enfermo. Él decidió y convenció a sus familiares de entregar el 40% de las acciones de la empresa a la Fundación Carvajal. Él pues tuvo que ver con, bueno, trajo a Peter Drucker acá, tiene unos memos, unas cartas con Peter Drucker fantásticos, No diga. donde hablan de estrategia, ¿no? Y Manuel dice: no, la estrategia es la escogencia. ¿De verdad? Se las voy a mandar. ¿Y Fantásticos. eso no está en un libro? Hay un libro de Manuel Carvajal, pero es difícil de conseguir. Ah, sí, Pero yo tengo las cartas de Drucker. Ah, me las manda. Sí, Drucker fue profesor en ese... Cali es una ciudad un pueblo muy antiguo, Sí. porque es de 1536, pero como ciudad muy joven, que hace 100 años, pues aquí estuvo Carlos Andrés que trabajó conmigo, pero hace 100 años Medellín era 3 veces Cali y Barranquilla 2 veces Cali. Cali era un pueblo de nada. Y tuvo pues un despertar y un crecimiento brutal en torno a la mitad del siglo pasado y fue muy visionario en muchas cosas. Y pues Manuel fue para mí el personaje central de esa Cali,
pues que luego hizo los Panamericanos y que creó la CBC y él fue uno de los fundadores de Ecopetrol, si no estaba, fue ministro de Minas, hizo, yo no sé a qué hora hacía tanta cosa, aparte de que la empresa crecía, de hacerla un tipo extraordinario. Yo nunca lo conocí, murió, pues creo que murió cerca del año que yo nací, pero un tipo muy, muy, muy especial. Mi papá lo admira enormemente, le debe muchísimo y le voy a mandar eso porque las conversaciones y cómo él escribe un memo al equipo de la familia Carvajal sobre, ¿no?, en qué negocio estamos, ¿no? Esto estamos hablando de los años 60, 50, cuando ese tipo de preguntas pues eran Claro, bastante... extrañísimas. Bueno, y la Universidad del Valle, una manera de notar que Cali es un pueblo viejo, pero una ciudad joven, es que aquí la Universidad Javeriana dice tener 400 años, pues de su primera fundación, algo jesuita. Rosario 300, la Nacional tiene 150, la de Cartagena y la del Cauca tienen 200. La primera, la Univalle está cumpliendo 80 años. El departamento de 1910 se separó del Cauca y la universidad del 45. Y en ese momento tuvo, pues, había como, en mi opinión, un liderazgo bastante iluminado en el Valle. Claro, era un sistema cerrado, ¿no? Porque el gobernador y el alcalde lo nombraba el presidente, pero sí, en el Valle hubo buenas elecciones y pues, ¿no? Crearon Univalle, el hospital universitario que era modelo, el primer MBA de Colombia, al que venía Drucker. Las fundaciones Kellogg, Rockefeller y Ford tenían oficina en la universidad. Eso ya después en el 71 con las dinámicas políticas lo sacaron los gringos, sacaron las empresas de allá. Pero tuvo pues unos momentos, pues, ahí también se fundó la Tertulia, el primer Museo de Arte Moderno. Fue una ciudad, pues un pueblo que crecía muy rápido y que fue muy innovador y en muchas dimensiones muy exitoso por unas cuantas décadas. Luego tuvo dificultades. Y Manuel me parece que el personaje que encarna como ese momento de Cali muy especial, que no me tocó. ¿Qué le sentó mal a Cali en los 90? ¿Fue la apertura o fue la elección popular de alcaldes y gobernadores? Varias cosas. Realmente, algo que aprendí más recientemente es que yo nací en el 71, año de los Panamericanos. Ese es como el año cumbre del modelo cepalino de Cali. Cali comienza a crecer a partir del 14-15, que se inaugura el 14 el Canal de Panamá y el 15 el Ferrocarril del Pacífico. Los cultivos de café, Barranquilla había desplazado a Cartagena por diversos motivos, principal de ellos que tenía acceso directo al río, que era pues el gran conector al centro del país. Pero Buenaventura y Cali desplazan a Barranquilla en los 30s, 40s como, ¿no?, el lugar por donde sale el café. El café se migra hacia lo que es el eje cafetero. El café originalmente se cultivaba en Santander, Cundinamarca, Boyacá. Ahorita está más al sur, ¿no?, en el Huila. Y pues Cali, ¿no? Entonces en el 14-15 el puerto se habilita, digamos, porque el ferrocarril se inaugura, que estuvo 5 años en construcción. Luego viene el aeropuerto y comienzan a llegar empresas extranjeras. Nadie lo planeó, ¿no? Hay una Panagra, que después fue Panam, volaba, hacía varias paradas en Sudamérica y luego volaba al Caribe y luego a Estados Unidos y paraba en Cali. Y los gringos y europeos comenzaron a instalar grandes fábricas por la cercanía de Buenaventura en una economía cerrada donde había que producir en Colombia para vender en Colombia. Y Cali fue el gran beneficiario de eso en el país. Incluso Colgate y Johnson se habían fundado en Cartagena y en Barranquilla o viceversa y se vinieron a Cali. Ahí sí, pues, hay un cuento de Ernesto de Lima que trajo al gringo de Johnson y Johnson a jugar golf al Club Campestre, que lo había fundado un gringo. Teníamos, pues, en Medellín acaban de inaugurar el colegio francés. Sí. En Cali, el colegio francés hace 70 años. Hay colegio alemán, allá sí hay colegio británico que no hay pues, de la embajada británica, creo que no hay en Medellín, una ciudad más grande, más importante. Colegio americano. Tuvo una época. Entonces, si uno se pone a mirar los 70s, los Panamericanos son el momento cumbre, porque ese mismo año y alrededor de los Panamericanos hubo gran protesta social. Venía pues mayo del 68. Sí. Como usted hablaba con Tía Rica, aquí las cosas llegan 2 años tarde, bueno, o meses o 2, no, bueno. Mayo del 68, hay revuelta. Y lo que pasa es que el modelo cepalino estaba ya llegando, como encontrando su límite. Los países, Brasil, México, no habían logrado avanzar como bienes de capital. Habían podido avanzar de bienes como de
muy poco sofisticados a unos de sofisticación intermedia, consumo masivo, pero no pudieron. Entonces ya Cali comienza como a sentir ¿Cuáles son los ese... de capital? Perdón. ¿Qué? Bienes Como de capital. hacer maquinaria, hacer Ya, cosas, ¿no? Producción más sofisticada, no pudimos. ya. Pues Brasil tiene aviones, algunas cosas, pero ese modelo, digamos, tuvo como un límite ahí. Cali había sido la gran, cuando le dicen, no, la gente te dice, las empresas extranjeras se van de Cali. Pues se van de Cali porque estaban en Cali, no se van de Bucaramanga porque allá no había. En Medellín, en serio, era una cosa impresionante y nos trajeron, en una ciudad de 500.000 habitantes, tener 50 grandes empresas europeas y industriales y americanas. Para mí todo el éxito de Cali, digamos, entre los 20 y los 70 tiene que ver con la densidad de empresas grandes per cápita. No éramos una ciudad muy sofisticada, no teníamos universidad, Sí. pero eso propició un mundo de clubes sociales, los gringos y las empresas demandaban proveedores, sofisticación. Mucha de la publicidad más interesante del país se hacía en Cali, el Museo de Arte Moderno, algo de cine, Andrés Caicedo. Eso fue un momento pues, de ebullición. Allá algunos creían que íbamos a ser la segunda ciudad de Colombia. Estábamos lejos de Medellín, pero pues eso nos creíamos que tenía una dinámica brutal. Entonces los 70 comienzan a cambiar los incentivos. Viene pues luego crisis cafetera, Colombia vira a ser una economía más petrolera. Toca pues, después de la crisis de los 80 se abren los mercados, eso nos da muy duro, se van empresas. Narcotráfico, que seguramente como en Medellín se apalancaban capacidades que tenían estas ciudades de Claro. imprenta, por ejemplo en Cali se falsificaban billetes, capacidades pues eran diáspora grande en el exterior. Entonces nos pegan la apertura, no teníamos estrategia para eso, nos demoramos 20 años desde el 90 al 2011 para crear una agencia de promoción de inversiones, para atraer empresas. Apertura, muy mala fortuna o criterio en la elección popular de alcalde y gobernadores. Violencia, la China, la emergencia de la China. Por ejemplo, Carvajal es el mayor productor de libros pop-up del mundo, ¿no? Esos libritos, ¿te acuerdas? Que uno jalaba, entonces de pronto uno jalaba como cositas y salían en los libros animados. Sí, como tridimensional. Correcto, eso la China lo acabó en 5 años. Entonces un mundo, nosotros no tenemos hidrocarburos, no tenemos minería, no tenemos mucho commodity, el azúcar, que es agroindustria, pero relativamente chica. El azúcar es es cerca del 4% del PIB del valle. La gente llega pues a esa región verde y piensa, no, pues eso es todo lo que hay aquí, 4%. Sí. Claro, está muy bien encadenada, tiene cosas... Y ha engendrado además el estereotipo... sí, claro, feudal. ¿no? Sí, el que sí. creemos desde afuera sin conocer que es el empresario caleño. Total, pues es que, a ver, son 200, algo más de 200.000 hectáreas en caña. Eso en Brasil es una finca, ¿no? O dos. Y ahí son como 5.000 o 10.000 propietarios. Claro, hay unos ingenios, propietarios más grandes. Para mí, pues el problema, a ver, y tenemos sucroquímica, ¿no? Aquí está Sucromados, que ahora es Sucroal, que hace ácido cítrico, diferentes, ¿no? Tenemos una cadena de confitería que exporta al África y al mundo entero. Tenemos papel de bagazo, hacemos etanol verde, tenemos, ¿no? Es una industria sofisticada, azúcar orgánica. Pero, pues, un problema que sí tiene, en mi opinión, es que está muy cerca de una ciudad, unas 200.000 hectáreas, que no genera tanto empleo porque no necesita, ¿no? Está todo mecanizado, ya ni siquiera hay corte y quema de caña prácticamente. Pues cerca de una ciudad con conflictos, en una región complicada, con pobreza. Si esos 200.000 hectáreas o 250.000 hectáreas estuvieran en los llanos, ni se notarían. Pero están pues, muy cerca de un foco pues, de tensiones sociales y pues yo creo que pues, todo de pronto, bueno, mucho del valor que iban a generar ya no lo generaron. Ahora tocaría ver pues, qué salto pueden dar hacia adelante. Entonces sí, eso es un... porque yo cuando estaba en la cámara que me tocaba lidiar con todos los estereotipos, miré por ejemplo el Gini de Boyacá y Nariño. Uno dice Boyacá y Nariño, ¿no? Pequeños productores, papa. El Gini era peor que el del Valle. Los indicadores eran peores. Entonces ahí está esta noción. Es más desigual Antioquia que el Valle. Es mucho más desigual Bogotá. Entonces... Sí, no, yo lo que le preguntaba no era tanto el estereotipo en cuanto a los efectos de desigualdad, sino quizás como estos determinantes psicológicos de... ¿Rentismo? Sí, de rentismo, que es la imagen que uno tiene, pues que están como allá sentados como en un kiosco tomando limonada y no hay necesidad como de ser como o whisky, no hay como necesidad de ser un empresario muy activo y que genera eso. Hay algo de eso en una generación, me parece... como un poquito mayor que la mía, hay algo de eso. Hay alguna gente que
que vive pues de la tierra y pues no es hiper rentable, pero sí genera unas rentas buenas y como los ingenios son los que hacen la mayoría del trabajo, pues no hay que hacer mucho trabajo. Pero pues, esa gente es muy poquita. Ya. Y ahí hay muchos empresarios de otros sectores, tanto caleños, pero paisas que han venido a Cali, extranjeros. Tenemos pues un mundo de sectores muy dinámicos, pero pues sí, este es el más no sé, bueno, de la telenovela Azúcar. No, o sea, bueno, es antiguo, es significativo, somos los productores, en ningún lugar hay más productividad de caña por hectárea que en el Valle, en el mundo. Y sí hay algo de eso, pero hay mucha gente, pues, de alguna manera, eso, una Cali que está de salida, en mi opinión, una vieja Cali. Ese es el 4% del PIB. Del PIB de Cali. Sí, del Valle. Del Valle. Sí. Y es el 20%. ¿Y hay algo que sea más grande? Sí, el sector salud es más grande, seguro. El sector comercio es más grande. En industria, pues yo me imagino que si uno combina como farmacéutica con cuidado personal y del hogar, pues en Cali en el Valle están todas las plantas de Unilever, está Colgate, está Johnson & Johnson, está Nestlé, está Reckitt, hay varias más, Tecnoquímicas, Vivien, hay unas empresas bien importantes en varios sectores, están unas clínicas gigantes ahí. Es bastante diversificado, incluso en el índice de competitividad departamental, la economía de Colombia, que sale como la más diversificada y sofisticada, es la del Valle, por lo que exportamos. Nos falta escala, pero exportamos baterías de carros, exportamos tarjetas inteligentes, ¿no? Hacemos unas exportaciones sofisticadas para Colombia y exportamos en Bogotá, el 25% de las exportaciones, cuando vean otros, eran de bienes, no de servicios, eran flores. En el Valle, el 12% del azúcar. En Antioquia, el 50% o más eran entre café, oro y banano. Entonces, sí. ¿Qué es lo más interesante de ese trabajo en la cámara? Es poder ver, es poder tener los datos y tener la gente y ver este es el pulso de la economía caleña. Pues mira, para mí fue, la verdad, yo después de dar muchas vueltas y tener muchas carreras, porque fui banquero de inversión en Nueva York y en Bogotá, fui periodista, fui emprendedor de internet, fui 2 veces, fui mochilero, estudiante de filosofía medio quebrado, diplomático, trabajé en el BID, trabajé en el gobierno, bueno, etcétera, etcétera. Y viví pues en Boston, en Nueva York, en Bogotá, en Washington, en Miami, en Londres. Encontré sentido y propósito después de los 40 años en mi ciudad. Primero en la Cámara de Comercio y ahorita en ICESI, que para mí tiene mucho en común. Lo más bacano de la Cámara, bueno, primero que te obliga, si querés hacer el trabajo bien, a entender la economía de tu región. En el Valle no, pues ha faltado mucho como un discurso de, como lo tienen los antioqueños, o sea, de Cali se habla mucho del tema social, ¿no? Y normalmente por lo malo y por algunas cositas que hemos hecho buenas, pero se habla poco de innovación, emprendimiento, productividad. Entonces, la línea nuestra en la Cámara es esa, y para eso tenemos que reconocer, digamos, las fortalezas y debilidades de nuestra región, entender nuestra historia, porque nos habíamos vuelto sumamente acomplejados, ¿no? Como un poquito como le pasaba a Popayán o a Cartagena, que tuvieron pasados muy gloriosos, pero nosotros tuvimos un pasado, ¿no? Es que en Cali la gente hacía cola para montarse al bus, cuando en ningún otro lugar me acuerdo cuando de Colombia sucedía eso. Que la gente era queridísima, ¿no? Pues había creídos, pero también cívica, ¿no? Sí, cívica. No, en un momento nos creímos y la verga, pues. Pero era como, ¿entiendes? ¿Por qué somos tan acomplejados? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Cuál es la fortaleza que todavía tenemos? ¿Dónde podemos apostar? Entonces fue muy bacano. Pues a mí lo que más me gustaba era poder transmitir ese optimismo y después desplegar con un equipo muy bacano que tenía programas para trabajar con emprendedores, para hacer, ¿no? Trabajar en el tema de clusters, sofisticar la conversación en desarrollo tecnológico, tratar de ver cómo llegamos a las MIPES, que es bien difícil, con algo innovador, diferente. Fue un trabajo fantástico en mi opinión, pues, de creación, instalación de capacidades en las empresas o en el empresariado, en el conglomerado tejido empresarial, difundir información y tener una narrativa positiva y de futuro, y no mirando, pues no, es que cuando hicimos los Panamericanos, cuando fundamos la CBC. ¿Por qué es tan difícil llegar a las medianas y pequeñas empresas? A las pequeñas, sobre todo, sobre todo a las micro. O sea, la Cámara de Cali tenía, digamos, cifra más, cifra menos, 100,000 empresas matriculadas. De esas, más del 90% eran microempresas. Después había pequeñas, las grandes eran chiquiticas, las medianas. Las microempresas son empresas muy chicas
que no tienen mucho tiempo o muchas capacidades para absorber un programa de desarrollo empresarial. Nosotros inventamos unos bacanos, lo llamamos de peluquero empresario, que eran un poco más masivos, usaban WhatsApp, de peluquero empresario, de cocinero empresario, como para llegar por sectores, con conocimiento, pero la adherencia era relativamente baja. Es difícil porque ellos son dos personas o una y tienen que estar encima de la tienda porque no hay quiebran. Claro. No tienen, pues hay unos que tienen ambición de crecimiento, pero la mayoría tienen ambición como de que su hijo pueda ir a la universidad y de acumulación media, les decíamos, hay unos pocos que están arrancando que son, ¿no? Eso hay que identificarlos, pero la gran mayoría pues son empresas muy de supervivencia, de baja productividad y que les toca pagar en la cámara y para la cámara es difícil devolverle valor. Estamos ahí buscando herramientas tecnológicas, es duro. Ahora teníamos unos emprendedores super pilos y empresas grandes y medianas, incluso pequeñas, y algunos microempresarios que digamos, they drank the Kool-Aid y estaban metidos. Y ahí hubo un cambio de mentalidad bacano que ojalá haya persistido. Pero sí es difícil para las cámaras devolver el valor que reciben de la empresa. Sí, cuando vos llegas a ese trabajo que ahí ya tenías más de 40, ¿no? Ya habías pasado por DNP y todo. No, ya había dado vueltas. Ya habías dado vueltas. Muchas. Ya tenías un diagnóstico claro más o menos me imagino, los problemas de competitividad de Colombia y eso mejor dicho, ¿llegaste a implementar o fue como una sorpresa? No, mira, a ver, yo estaba en la alcaldía, yo me había retirado de mi último emprendimiento, que ya no pienso hacer más, que era como en energía, con amigos argentinos, que no funcionó. Me había ido a apoyar al alcalde Rodrigo Guerrero y surgió esta posibilidad. Yo tenía conocimiento de cosas, pero la verdad no tenía así como un plan para la cámara. Pues lo primero que hice, hablábamos de Alejandro Salazar, fue contratar a Eduardo Salazar, el hermano, que había trabajado con cámaras muy pilas, como la de Barranquilla, la de Bucaramanga, la de Medellín, para que se viniera y me ayudara a ver qué vamos a hacer. El problema de las cámaras es que la ley les permite hacer casi cualquier cosa. Y como las necesidades son ilimitadas, y además pues, en ciudades, bueno, en Cali es más fácil, pero en una ciudad chiquita, la cámara es como, entonces le piden de todo. Claro. Hay que escoger. Entonces, pues, no, con Eduardo y el equipo, no, es que lo nuestro queremos ser la agencia de desarrollo productivo de la región. Pero es que están metidos apoyando en temas anticorrupción y están en cosas culturales. Bueno, señores, nos tocó salirnos de un mundo de espacios y enfocarnos. Y al principio resistencia, porque un artista que me escribió que cómo así, que la cámara, un artista conocido, ya no está apoyando los espacios de... Yo le dije, pues, no, escogimos unas cosas que nuestra región necesita. Cuando yo llegué a la cámara, en ese momento todavía Cali y el Valle tuvieron una crisis, tuvieron un boom a principios de los 90 brutal por apertura, dinero narcotráfico, ¿no? Volvió plata que estaba afuera. Pues y después un bust gigante, peor que el de Colombia. Y se quebró pues la gobernación, la alcaldía, en Cali, la CBC, todo se quebró, se endeudaron pensando pues que iba a seguir esa euforia. Y cuando llegué a la Cámara, no existía ni en el Departamento del Valle ni en la Alcaldía de Cali una Secretaría de Desarrollo Económico. O sea, habían cerrado en la crisis. Y entonces la Cámara pues entraba a ocupar ese espacio. Y los alcaldes pues, hablaban de seguridad, hablaban de salud, ¿no? Hablaban de movilidad, les pedían, y nadie hablaba de esto. Entonces, pues, esa fue la apuesta que hicimos y fue muy... Pero yo no tenía pues, un diagnóstico, yo fui como en el camino, lo mismo que ni sé si he llegado a aprender y creo que aprendo más o menos rápido y bueno, y hacemos apuestas y vamos a ver cómo sale. ¿Cómo acortas el ciclo del aprendizaje? ¿A yo? Uy, no. Yo creo que bueno, debería acotar un poquito, aprender muy rápido de algunas cosas. No, sí, porque hay cosas. Pues diría que soy uno de mente abierta. Por ejemplo, yo llegué a planeación, yo no tenía equipo. Pues, lo único que hice fue que el presidente Uribe ya había ofrecido la subdirección a otra persona. Yo le dije, no, yo lo escojo y lo escogí, pero yo no tenía gente. Yo venía. El artículo en El Tiempo fue El desconocido que llegó a Planeación Nacional. Ah, sí, entonces yo me encontré uno que además criticaba su corta edad. Bueno, a Uribe le pareció además que mi edad era avanzada. Pero no, pues a ver, yo diría que yo confío en la gente mucho. Me pareció donde llego. No parezco colombiano. No somos requete desconfiado. Yo soy hiper confiado, a veces posiblemente naif. Me ha ido bastante bien, pero confío en la gente. Entonces eso ayuda mucho al aprendizaje colectivo.
Dos, soy de mente abierta. No tengo paradigmas tan, no soy libertario, ni sos, no, yo estoy como, soy más práctico, entonces, puedo, por ejemplo, la universidad me recuerda un poquito a cuando trabajé en Semana, donde los periodistas y la gente que vende la publicidad, hace la circulación y de negocios, que son personas, el ethos es totalmente diferente. Para esto lo más importante es ir a cubrir los niños que perdieron el Amazonas, no importa lo que cueste. Y esto, oiga, ¿eso cuánto cueste? ¿No? Sí. Entonces, y en la universidad pagaron un poquito con los profesores y con los administrativos, ¿no? Los que traen los estudiantes, etc. Entonces yo creo, pues, una ventaja para el aprendizaje, creo que soy generalista. Si yo fuera un especialista en algo, de pronto es más difícil aprender de otras cosas porque uno sabe mucho de algo. Si uno es un PhD, profesor de economía, pero como yo soy generalista, soy economista de pregrado, mi máster es en filosofía e historia de la ciencia, eso creo que me ayuda. Mente abierta, confiar en los demás, porque el aprendizaje es colectivo y tener menos paradigmas porque soy menos experto. Entonces, yo pues no soy experto en educación ni en pedagogía, pero pues valoro a la gente que lo es y puedo hacer como compromises entre las tensiones comerciales que tiene una universidad sin ánimo de lucro y las académicas, ¿no? Porque esta idea de que Colombia debería crecer al 5 al 6%. em, Está duro. Sobre todo ahora que la población crece al 1. Sé cuando la población crece al 3 era más fácil. Ahorita, porque era más fácil cuando... pues 3 más 3, ¿no? No sé. Bueno, primero porque el crecimiento poblacional incide en el crecimiento, más allá de que el per cápita es menor, pero el crecimiento es mayor. O sea, si Ya. vos estás creciendo a 1, tu stock de capital humano crece más lento. Pero ¿por qué el 6% anual? Porque es una buena heurística de que vamos a vivir mejor. ¿Me podrías como explicar esa? Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, me remonto un poquito al pasado. Una cosa que aprendí recientemente, que tampoco tenía claro, es que el siglo malo de Colombia fue el 19. Sí. Pésimo. En el 19 Argentina hizo cosas extraordinarias, ferrocarriles, trajo profesores alemanes, sistema universal de educación laico, ¿no? Apertura de inmigración, crecieron una barbaridad. Nosotros nos la pasamos peleando por pendejadas, la iglesia y los conservadores contra los liberales, por la educación, si podía ser laico, ni bueno. Entonces perdimos ese siglo. En el siglo XX, el desempeño económico es bastante bueno. Nos damos látigo, pues, para nuestro entorno, ¿no? No bueno China, no bueno Corea o Polonia, pero 4% sostenido, 100 años, es bastante bueno. Pues si creciéramos más, pues eso resuelve muchos... A ver, el mundo ahorita está desplomándose la natalidad y no sabemos cómo es una sociedad donde la población cae, ¿no? Ha habido colapsos de civilizaciones por diferentes motivos, no sabemos eso cómo es. Sí sabemos que el crecimiento, pues sí es un crecimiento relativamente equilibrado, no al debe, pues no hipercontaminante, no hiperdesigual, pues genera más para todos, ¿no? Pues el principio fundamental para mí del capitalismo, bien entendido, no me gusta tanto capitalismo porque el capitalismo es como que solo decirlo al capital, no. La iniciativa de mercado o la iniciativa privada o la iniciativa, sí, es que es win-win. Es que cuando hacemos un negocio ganamos los dos. Eso no es como Trump ve el mundo del comercio. No, es que sé que China saca más de lo que yo saco de la China. No, a Estados Unidos le compra a la China cosas baratísimas que quiere. Entonces, si crecemos al 6, que lo veo muy difícil, pues resolveríamos muchos problemas. No, creo que, o sea, te podría decir con relativa tranquilidad que resuelve menos problemas, más problemas de los que causa. Problemas Sí. fiscales, problemas de la bomba pensional, problemas de pobreza, de equidad incluso. Sí, pero es un poco como una caja negra, ¿no? Yo a veces pienso si no es similar el caso cuando uno está muy emproblemado y de repente cierra un negocio grande y le entra un platal y de repente todos los mini problemas, de alguna manera, o se disuelven o pierden relevancia, ¿no? Pero se solucionan no solucionando esos problemitas, sino Okay. con un influjo de... Pero es que por eso, no, claro, si es una bonanza petrolera, ¿no? Llega un mundo de plata, nos la gastamos, tenemos crecimiento unos años, pero si uno logra crecimiento sostenido, porque está mejorando la productividad, Ya. son mejores salarios, es mejor calidad de vida para todo el mundo. O sea, conceptualmente, pues habría que ver algunos, o sea, resuelve muchos problemas. La Sí. pobreza la resuelve. Pues China resolvió, Chile y Colombia la ha ido resolviendo. Resuelve un mundo de problemas el crecimiento.
ahora hay límites, pues, en tema ambiental, pero hoy en día además el crecimiento es bastante, pues, el crecimiento cada vez más es menos contaminante, es más en los servicios, no es menos industrial, requiere menos intervención de la tierra, menos, entonces, pues, no, ayudaría mucho, pero pues, lo veo difícil. Hace 5 años tomé una decisión en plena pandemia que hoy me alegro mucho. Y es que yo sabía desde que empecé a trabajar que tenía que ahorrar. Pero de alguna manera, y esto de pronto les ha pasado o les pasa todavía, llega el fin de mes y esa plata que uno iba supuestamente a ahorrar, pues ya no estaba. Y ni siquiera se la había gastado uno viviendo a lo grande ni nada por el estilo, sino que de alguna o de otra manera se esfumaba. Y un amigo me dice, oiga, lo que yo hago es que ahorro con Scandia, porque Scandia me debita automáticamente de mi cuenta de ahorros todos los meses. Y cuando yo escuché eso, pues me pareció que ese era el camino, porque si algo me ha faltado es fuerza de voluntad y si Scandia me podía arreglar ese problema, pues qué mejor. Hoy veo mi cuenta en Scandia y pues me alegro de ver que ese capital que no me dolió ahorrar no solo se ha acumulado, sino que además se ha invertido y por lo tanto ha generado rentabilidades. Scandia es nuevo patrocinador de Atemporal, cosa que me alegra mucho porque, como les digo, soy cliente feliz hace 5 años y ahora ustedes, si tienen ese problema de que no logran ahorrar, tienen muy fácil la solución con Scandia. No es sino ir a scandia.com y ahí tienen todo un proceso en el que los perfilan en su nivel de riesgo, en sus aspiraciones de ahorro, en sus intereses de inversión y de una manera personalizada les solucionan ese gran problema que se llama futuro financiero. Ya saben, vayan a scandia.com y gracias Scandia por apoyar a Temporal y por hacer posible este episodio. En una entrevista sobre su trabajo actual en el ICESI, usted dijo que antes de tomar esa decisión usted estaba preguntándose a qué le iba a dedicar la década. Em, ¿Cómo fue la transición entre andar de revista Semana, emprendimiento, el Vita, no sé qué, a pensar en la década? Eso es la maduración natural de un ser humano. Pues yo me demoré en madurar. Creo que ahí debo darle un crédito importante a mi esposa y a mi familia, ¿no? Como que uno lo anclan. Yo di muchas vueltas, ya te conté, pues, la mayoría de mis puestos, pero he tenido, ¿no?, más de 10 empleados. Para un millennial, un centennial, yo no sé quiénes son los que tienen las carreras que cambian cada 2 o 3 años. Bueno, Sí, yo los no, míos, los míos. y yo soy generación X. Pero pues en la cámara logré estar 8 años. Al final fue muy duro, pues, por la pandemia y el paro, pero 8 años buenos donde vi progreso, impacto, donde me conecté, donde formé un equipo bacano, donde incidí en la ciudad, y eso me motivó mucho. Y pues ya pienso en, pues es que, hermano, es que 62 años la edad de jubilación, tengo 53, acabo de correr 2 maratones, me siento bien, me siento pues, re joven, pero pues ya toca pensar un poquito así. Y pues lo de la cámara también me enseña pues que uno para hacer cosas significativas necesita tiempo. Y pues la verdad, cuando llegué a la universidad, al principio estaba asustado porque el momento era difícil, me tocó hacer un ajuste personal fuerte que nunca había sucedido. Estuve bastante estresado al principio, pero ahora digo, uno, ¿por qué no se me ocurrió antes que este era el lugar para mí? Dos, no me cambio, o sea, no consigo otro trabajo. Soy muy afortunado porque los últimos 2 trabajos que he tenido me han fascinado y este sobre todo, pues no lo cambiaré por ningún otro. Entonces, pues quisiera más de 10 años, la verdad, si se puede. En la universidad, Sí. pues, la conexión diaria con el propósito, todos los días conozco un estudiante del Cauca, de donde que está haciendo cosas extraordinarias. Puedo, como soy generalista, ya puedo invitar a Carlos Granés un día, puedo hablar de inteligencia artificial otro día. No, es una putería. ¿Usted se casó grande? Sí. Me casé de 41 años para cumplir 40. ¿Qué? No, de 42 recién cumplidos. El, hablemos de ese periodo de qué es lo que buscaba usted cuando andaba saltando revista Semana. Muy, muy buena pregunta. Porque, bueno, ahí debo. A ver. Yo. O sea, usted iba a ser, perdón, lo Sí, interrumpo, dale, usted dale. era magna cum laude de Harvard, está trabajando en Salomon Brothers, usted iba a ser banquero de inversión de esos super plays. em,
¿Y algo le pasó? Varias ¿Se cosas, sí. estresó? Un par de cosas. ¿Un preinfarto? No. A ver, primero pues cuando fui a la universidad, yo pensaba más bien en ser ministro de Hacienda. Yo quería estudiar y de pronto presidente, pero como todo colombiano, Sí. se le pasa por la cabeza. Yo llegué y yo dije, no, yo estudio economía y ciencia política y yo quiero estar en el sector público. Cuando comencé a ver que mis amigos gringos británicos estudiaban filosofía, social studies, historia y literatura, y después conseguían trabajos en Wall Street muy bien remunerados, y vi los signing bonus que les daban, dije, no, pues yo sí quiero ensayar esa vaina. Bueno, entonces me fui para Salomón. Me tocó la crisis latinoamericana, la crisis del tequila, la devaluación mexicana, pero sucedieron dos cosas. Uno, tuve una crisis de salud mental, me deprimí mal en Nueva York. Y dos, después se mató mi hermano, que estaba en Harvard también en su último año. Yo vine a Colombia, casi me monto en el mismo avión que él, pero me vine un día antes por una cosa de trabajo y luego íbamos a pasar Navidad y él se mató en ese avión. Y esas dos cosas, pues la crisis de salud mental, que hoy la conecto pues como con poquito sí, era como una crisis como dicen en inglés, coming of age, o sea, uno sale de un entorno protegido, Sí. donde tiene, no sé, como fue la universidad o como fue antes, que en la universidad fui muy feliz a algo que no me gustaba tanto, que me daba estrés, terminé con una novia, tuve una crisis como de... y después lo de mi hermano, eso pues sí, entonces estuve dando vueltas, fue muy enriquecedor lo siguiente, o sea, hoy veo cómo aprendí cosas, pero yo no encontraba un trabajo que me satisfaciera, era difícil. No, pues en Salomon duré poco, me volví a Colombia, estuve un año en banca de inversión, luego me fui a trabajar una semana, hice cosas chéveres, después monté con la semana una startup, bueno, di muchas vueltas y no lograba como, después terminé en un emprendimiento en Miami que no salió bien y ahí fue que me fui pues a buscar la iluminación en la India, que no encontré, y luego estudié filosofía, porque tenía esa también ansiaba eso que hacían los gringos, pero de tomarse un gap year o de irse a, yo no había hecho eso. Sí. Pero realmente no sabía ¿Cómo voy a fue? contar Sí. pues, he hecho algunas experiencias psicodélicas. Y en una reciente en su tierra, o cerca de su tierra, tuve una cosa bonita no me ha gustado tanto, pero fue bonito como hacer una conexión entre la muerte. Mi hermano era más intelectual y como menos, usted dijo play, le interesaban en nuestra juventud, pues a mí me deslumbraba un poquito Wall Street y esas cosas en ese momento. Él no. Incluso una vez me acuerdo que salió un artículo en el periódico de la universidad criticando que cómo así que los mejores estudiantes de Estados Unidos que estaban en la mejor universidad se iban a Wall Street, a consultoría, en vez de ser profesores, en vez de ser física. Y él escribió una defensa. Cuando a mi hermano no le interesaba, él se quería ir a estudiar, a hacer un año de Teach for America, a ser profesor en Estados Unidos. Y él se mató. Y después, digamos, ahora, yo sé como una conexión en por qué estoy en ICESI y la muerte de mi hermano, y como que le da un poquito sentido a ese camino, pues muy sinuoso, muy, sí, ¿no? De mucha estabilidad que perseguí muchos años, y ahí encontré algo de solaz, digamos, pero igual, pues, tanto la experiencia en Wall Street, aprender de valoración de finanzas, de hacer unos amigos latinoamericanos, estuve ahí con los ministros, empresarios, fue una cosa, o sea, de todo puedo sacar cosas, pero paradójicamente, y después de estar en Wall Street, en Londres, encontré sentido en mi ciudad de segundo orden colombiana. Allá fui donde encontré sentido y estoy muy feliz allí, a pesar de pues dificultades que tiene. ¿Cómo fue lo de la India? Bacano, yo soy muy ateo, ¿no? Entonces yo no me metí en el cuento y soy muy escéptico y muy materialista en el sentido que decía Terry Weiss, no tanto en el sentido de las cosas materiales que hoy en algún momento me interesaron algo, hoy me interesa menos, pero muy pues decir, del entendimiento naturalista como el del señor Hume del universo. Entonces yo no me metí en nada de esto, pero sí caminé, estuve en todos los templos, palacios, leí sobre la India, leí las novelas pues de V.S. Naipaul y esas novelitas como críticas de los hippies que uno llama Karma Cola. Bueno, estuve en Nepal, en los Himalayas. Fue muy bacano, pero fue muy solo. Estuve un tiempo con mi mamá al principio, ella tenía un viaje en Malasia. Y al final vi un primo, pero estuve mucho tiempo solo. Y pues no, evidentemente no. O sea, yo me fui del emprendimiento un poquito desubicado, el emprendimiento que estaba fracasando.
y no llegué más ubicado, ni sabía qué iba a hacer. Allá pues apliqué a esta Concord Futuro, este programa en Londres. Fue muy enriquecedor, pero pues por pues lo que aprendí, lo que vi, pero no tanto, digamos, personalmente no logré pues así como particular claridad sobre hacia dónde, de quién era yo y hacia dónde iba. Sí. Me he demorado. No sucede, no sucede. Al Me pasó contrario. igual, yo estuve en Hungría, para allá en un viñedo. ¿Tocay o qué? ¿Ah? ¿Tocay? No, Que son los no. mejores, de los mejores vinos Ah, de dulce, ah, dulces del no, mundo. no eran dulces, no eran dulces. Me gustaría haber aprendido más de vino, pero pues yo estaba, como tenía que encontrar a mí mismo, Sí, pues no sí, sí, tenía no, tiempo para no. aprender de vino, Es ¿no? que uno encuentra uno mismo es sembrando vides y no reflexionando sobre uno mismo, creo yo, ¿no? Haciendo cosas prácticas, sí. No, para mí no me sirvió, yo pues finalmente No. volví y estaba igual de perdido. ¿Y cuánto tiempo estuviste Ese en fue, viñedo? no, pues en el viñedo como un mes, Qué pero eso, fue un viaje mochilero de 3 eso meses. me encantaría. Yo soy Sí, enfermo del vino, eso me encantaría. eso fue tremendo. Además, ese sí aislado, pues eso es el lago Balaton, que es, creo que es el más grande de Europa, de esa parte de Europa, Sí, y rodeado de 6 volcanes. ok, Y yo estaba vino. en uno de esos. Y entonces, buena tierra volcánica, Sí, buena por el vino. buena tierra. Yo estuve en Budapest, pero no conozco el resto. Atravesé Hungría y Budapest. Budapest es espectacular, Es espectacular, sí. pero me encantaría ir. Sí, pero el caso es que uno no se encuentra, ¿no? No, Y eso es entonces, como la mecánica cuántica. Cuando uno busca, ahí es que no, es que no si lo... uno busca precisar la ubicación del electrón, ¿no? Ahí es que no. Hay que no, si no lo está buscando, ahí sí sabe dónde está. Un poquito así. Y entonces cuando usted lo llama a Uribe Ah. y le pregunta ¿usted cuántos años tiene? Y usted dice 37, y dice, "Ay, qué vaina". Y aún así lo nombra director Sí, del DNP. sí, Para cerrar el gobierno, ¿no? sí. Para cerrar el gobierno. Sí, los últimos 13 meses. Los últimos 13 meses. Sí, sí, ¿Por qué esa experiencia no lo profundizó usted en ese camino sí, sí. de yo quería ser presidente? Sí, buena pregunta. A ver, primero busqué algunos conocidos que habían tenido de cargo como Mauricio Cárdenas, un par más de pronto, y me dijeron, vea, en los últimos meses de un gobierno, sobre todo de uno que lleva 8 años, su rol es atajar. Usted ya no está para atajar goles porque los goles en los gobiernos van a darse al final. Y bueno, ahí me tocó con el finado Andrés Uriel algo de eso. Fue una experiencia muy bacana la de DNP, y espero que todavía sea una institución muy sana, con gente muy pila, es como la cantera técnica del Estado colombiano, conocí gente fantástica. Me tocaba pedir a los consejos culturales y eso que no era tan bacano. El presidente Uribe portó muy bien conmigo y no tuve, o sea, un par de medio insinuacioncitas chimbas de congresistas, pero pendejas. O sea, uno me dio una bebida que eso me parece normal, otro me hizo como una, pero no vi nada que no me llamara. Pero pues me volvió a picar. Cuando pues, yo terminé, el gobierno de Santos pues, generosamente me quería ofrecer algo de pronto afuera, pero yo estaba ahora otra vez como picado, que ya me quitó por el emprendimiento y las ganas de hacer algún capital. Y estaba el petróleo altísimo, tenía unos amigos que tenían un negocio muy bacano de comercialización de gas, tratamiento de gas en Argentina, y vamos a hacer algo en Colombia. Entonces, sí, no, pero que luego caí en la alcaldía de Cali, pero no, a mi temperamento no es para esas lides. Hay que tener un cuero muy grande, hay que tener una vanidad o ambición que puede ser buena, creo, muy grande, me parece a mí. Yo soy malo yo soy muy francote, pues tiendo a decir más de lo que debo a veces. Ya. Creo que, Pero era buen temperamento para atajar. pues yo no soy tan bueno para pelear, pero mira que pues a Uribe, pues creo que me fue bastante bien. Pues porque éramos en llave con el ministro de Hacienda y tenía un equipo técnico sólido y pues creo que sí ayudé a atajar algunas cositas, como por ejemplo, ¿no? Vender otro 10% de Copetrol, que hubiera sido una muy buena idea, pero entonces donde Uribe ya tenía las vías en las que lo íbamos a invertir, yo dije, no, eso vamos a hacer, tenemos unas prioridades, son las vías nacionales. Sí creo que atajé algunas cositas, sería bueno pues corroborar con otros, pero me parece que sí. Ya. Aunque no soy, a ver, no soy conflictivo, pero sí soy sí puedo ser terco en las cosas que me parece que no son, pues. No he estado muy entrenado y no he estado para el conflicto. Fue porque tenía una vida bastante, en muchos sentidos, cómoda y rodeada de gente, pues, amorosa, si se puede decir, pero bueno, ya algo aprendí. Creo que me fue relativamente bien.
Pero no, Ah, no fue una experiencia significativa en su vida. Yo pensaba sí, que sí. No, sí. no, no, sí lo Ah, fue, ok. pero mira que si me hubieran dicho qué ese, yo no, yo como que dije, pucha, tu parte me hubieran dicho, no me hubiera quedado. O sea, fue bacano, pero también fue bacano saber que eso se acababa y que yo podía volver a, Ya. aunque fue muy buena experiencia, pero no la adrenalina que a algunos le produce o el, eso no me... ¿Usted qué sintió en esos meses? Si no era adrenalina. No, yo pues tenía algo de eso, pero eso estar despertando a atender periodistas a las 6 de la mañana, que a veces mala leche, eh, no saber en qué momento lo van a llamar a uno a decirle quién sabe qué, wow, bueno, o sea, em, no sé, no, yo fue una buena época, pero no como para, no me acuerdo mucho de cómo me sentía, ¿sabes? Creo que yo estaba como en mi cosa, no sé, no creo que estuviera como bajoneado, no, porque pues yo, em, pero sí, fue como bacano cerrar. Yo además tenía pues, sí, en el momento de un gran dilema con la segunda reelección de Uribe. Eh, yo me había dicho a mí mismo que si eso iba adelante yo renunciaba. No me tocó, pues. Yo estaba con el momento, en el avión presidencial cuando salió la noticia de la Corte Constitucional. Pues ahí la Suprema, la Corte Constitucional había bloqueado la segunda reelección. Sí, ¿y Entonces yo creo usted que estaba donde? Allá en casa yo presidencial. estaba en el avión. ¿Usted estaba en el avión? Sí, sí, sí. Y la celebración aquí con el puño abajo para No, que no no, lo no, vieran. no, 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 porque yo, pues, digamos, no, no, yo simplemente tenía como la clarificación a mí, yo sí, pues, pues me renunció y yo tenía como esa convicción interna, pero bueno, felizmente no me tocó ejercerla o implementarla. Eso el presidente lo recibió bien, me pareció, pues, y no, conmigo fue muy respetuoso y portó muy bien. Pero sí, yo como que veía, pucha, esto no sé, esto es, o sea, planeación sí, pero que, ¿a dónde me voy a ir yo veía, pues, bueno, luego tuve colegas que metieron en líos grandes, viceministro de Transporte, pues, con $6 millones de Odebrecht. eh, entonces, no, yo soy muy, no tengo el cuero para eso. Ya. Eso lo va descubriendo uno, ¿no? Porque uno Sí. más joven, pues es más, sí, más lanzado, más, pero no, ya, estoy muy tranquilo con mi pequeño pedazo del mundo, digamos, o mi más pequeño pedazo del mundo. ¿Hay algo sobre la gerencia pública que sea diferente a la gerencia privada? A ver, pues en la gerencia pública ahora hay más comunicación en la gerencia privada, ¿no? En la gerencia pública hay mucha comunicación, porque pues no te están todo el día, te están haciendo rendir cuentas. Los Sí. periodistas todo el tiempo, bueno, ahora con las redes sociales ni hablar. Antes los presidentes y gerentes estaban como escondidos, ¿no? Uno, pues los buenos salían pues a medios a veces, pero sobre todo con su gente y tal. Creo que es una diferencia grande que ha cambiado, ¿no? Ahorita a todos se les pide de alguna manera que comuniquen y que sean la voz y la cara de las empresas. Eso no era así antes. Y pues no había los medios que... em, no tiene, sí tiene... Bueno, cuando uno está en un cargo más político, pues evidentemente hay otras dinámicas. Yo no lo enfrenté. Digamos, si uno ve DNP y la Cámara y hasta ICESI, pues a mí no me parecen como tan diferentes. Todos son como acerca de, en mi opinión, de construir capacidades, ¿no? Ya. Y generar, y son como técnicos. Y a mí me sirvió para la Cámara estar en DNP y para ICESI me sirvió haber estado en la Cámara, en una construcción, pero la Cámara de Construcción de Capacidades con y en las empresas. Aquí es con las personas y en las personas y también con las empresas y la conexión entre ellas. Veo ahí como hilos conductores chéveres. Pero ¿y cómo la construcción de capacidades en una entidad del Estado? Contratar gente Pues es... pues en el caso de planeación, hacer estudios, ¿no? Tener gente pila, técnica, pues, ¿no? Porque DNP hace evaluación de proyectos, es una capacidad importante. En mi época, pues ya se decía que había perdido mucho peso ante Hacienda, por ejemplo, antes había sido como más pareja. Eso es seguramente verdad, pero pues todavía tenía unas capacidades importantes. Bueno, y era también sobre cómo instalamos mejores capacidades en los territorios, ¿no? A través de proyectos de diferente índole y en el Estado, en nuestra relación con los ministerios,
pues cómo ayudábamos a direccionar de la mejor manera posible la inversión estatal en la sociedad. Eso de las capacidades no lo había pensado tanto para planeación, pero me parece que sí. No era un lugar de ejecución, era un lugar de construcción de, sí, como de Estado de alguna manera. Y conocer el estado desde dentro. ¿Fue alentador o desalentador? Alentador. Sí. Alentador porque pues, el colombiano de a pie piensa que allá eso está lleno de ladrones y de gente incompetente, y conocer la gente buena, tanta, comprometida, dedicada, trabajadora que hay en muchos, digamos, niveles y entidades del Estado es muy alentador. Conocer entidades pues súper de primera, y gente comprometida y que le encanta esa carrera, eso es para mí alentador. Es de lo, pues Colombia tiene muchos problemas y tiene un estado altamente imperfecto, pero ahora me preocupa, por ejemplo, las capacidades técnicas que estamos perdiendo, que son difíciles de construir, imperfectas, mejorables, pero pues que nos han salvado pues de colapsar, yo creo, o tener un país más pobre y peor, sin duda. ¿Usted cree que son difíciles de recuperar? No creo que eso me preguntaban hoy sobre Ecopetrol. No, yo creo que no. Yo creo que no es suficiente tiempo. O sea, por ejemplo, mira, Venezuela, 25 años, Cuba, 50, 60 años. Mierda. ¿Cómo es la recuperación? Pero pues aquí, no que viniéramos pues de ser Suiza, ni mucho menos, pero veníamos pues de una senda como de creación de capacidades como país. Y me parece que estos años hemos estado minándolas o deteriorándolas. Creo que con buen liderazgo, con liderazgo, no bueno, un liderazgo medianamente bueno, digamos, como yo digo, si tuviéramos en Venezuela un gobierno relativamente mediocre, eso no habría mejor estrategia de desarrollo. No hay nada que podría ayudarle más a Colombia que tener un gobierno mediocre o malongo en Venezuela. No, para nosotros sería un boom, pues nos generaría unas oportunidades enormes. Entonces yo un gobierno, digamos, razonablemente malo o bueno, Sí. creo que sería suficiente para recuperar muchas de las capacidades. Usted que es tan consciente de su temperamento y lo va aprendiendo a medida que va teniendo experiencias. Estar en una junta directiva de Ecopetrol, por ejemplo, ¿no? Como que esa cosa que la gente no sabe sobre las juntas directivas es que pues tienen responsabilidad legal, ¿no? Eh, O sea, no, uno firma, pero eso está sí, poniendo el pellejo. pues y la de Ecopetrol, a mí me tocó, yo estuve 2 veces en la junta porque cuando Uribe era presidente, antes de que Colombia entrara a la OECD, los ministros estaban en las juntas. Entonces yo, pues, y el director de DNP, yo conocí Ecopetrol la primera vez y tuve poquito que ver con el proyecto de Reficar, estaba en construcción. No me tocó pues las etapas más delicadas, pero eso se volvió pues un fenómeno internacional de tal magnitud que las compañías de seguros dejaron de asegurar a los directores y oficiales, directors and officers en Colombia por lo de Reficar, que era pues además que la Contraloría comenzó a hacer claims no en el año del incidente, sino contra todos los años. Bueno, eso fue un despelote. Sí, pero Ecopetrol pues tiene unos riesgos, pero pues era esa segunda vez una oportunidad, fue espectacular, se lo agradezco mucho al presidente Duque que me haya invitado. Tenía, perdón, la empresa una gran administración, y pues teníamos unos muy buenos colegas en la junta y bueno, luego comenzaron las cosas a cambiar. Sí teníamos responsabilidad, pero pues yo me metía tranquilo, pues no soy una persona que tenga un patrimonio significativo, era un ingreso importante para mí, porque pues tenía colegas que sí tenían patrimonio, estaban muy preocupados, pues no tenía demasiado que perder tampoco. Ok. Creo que la casa de vivienda es inembargable, es de lejos mi activo más importante, entonces, no, y yo pues como soy un poquito naif, como confío, pues me puedo meter en problemas, pero pues traté de hacer mi mejor esfuerzo, era a veces un poquito el niño diferente en ciertas posiciones, porque pues ¿Por qué cree? bueno, era un poquito el menos, era de pronto menos gobernista en la primera junta, el más independiente, en mi opinión. Y en la segunda, pues sí, definitivamente el menos, ya cuando llegó Petro era el menos. Bueno, ahí eso fue como gradual el cambio, pero también el menos gobernista. Pero evidentemente salí a tiempo. Soy afortunado, me sacaron a tiempo, porque no me tocó pues lo que ha seguido allí, que no luce nada divertido.
es preocupante. ¿Y cuál era en qué consiste como muy elementalmente la tarea? ¿Es discutir, persuadir a los demás miembros Sí, de que esta decisión debe tomarse por esto y sí. esto? Pues bueno, lo primero que hay que decir es que la Ecopetrol que conocí en 2019 era, había evolucionado muchísimo. La de 2009 ya era una empresa estatal buena, en mi opinión, bien administrada, seria, pero la de 2019 era mucho mejor, más sofisticada. Felipe Bayón, bueno, Juan Carlos Echeverría había hecho una labor muy dura de ajuste de la empresa, y Felipe Bayón había logrado traer petroleros con carreras internacionales muy sofisticados por primera vez a la empresa. Había gente muy buena que ha hecho su carrera en Colombia, pero aquí llegaban personas de afuera. Entonces las juntas eran, o sea, era la mejor, en mi opinión, pues de lo que yo he visto, estaban muy buenas juntas, la de mejor documentación, ¿no? Nos mandaban papers y presentaciones de todos los temas, había varios comités, era muy intensa en tiempo, Ah, muy serio el trabajo de la administración, muy altos estándares en muchísimas cosas. No, pues yo concibo, a ver, esto me lo sé mi papá, que ha sido miembro de junta, mire, por una situación que me tocó, pero me dijo, mire, recuerde que lo más importante que es un miembro de junta directiva es escoger y nombrar al presidente administrativo, bueno, el administrador de la compañía, y sacarlo. Eso es lo más importante. mm. Entonces, si uno confía en la persona que nombró o en la persona pues, que está cuando uno llega, yo siempre he visto mi rol como en apoyo a esa persona, no es a... Pues hay unos que joden, hay unos que critican, hay unos que tienen puntos válidos y está bien que haya visiones más críticas, pero yo tiendo a ser administracionista, digamos, tiendo a ser pro administración, porque si no me siento cómodo con la administración, pues o me voy de la junta o digo, oiga, esta administración tiene que ir. Entonces tiendo a tener un poquito de sesgo, no significa que a veces no opine pues diferente o, por ejemplo, pues no estoy de acuerdo con la persona que nombró a este gobierno como presidente de Ecopetrol. Eh, pero pues sí, yo cumplo un poquito ese rol, me considero cercano a la administración, soy una administración que yo admiro, sé que ellos saben más que yo de casi todos los temas que presentan, a veces creo que puedo aportar sobre cosas que de pronto no han visto, pero entonces no, a veces gente que cree que a la junta siempre en una junta hay que hablar y tener no, si uno tiene preguntas, pues las prepara y las hace, pero pues se trata de ser un equipo, ¿no? En el gran susto del ser humano de ser un inepto, de ser el inepto de la junta. O sea, usted llega a Ecopetrol, Ah, ok, sí. Como usted ya ha el sacado, imposter's dilemma, el s- us- imposter's syndrome. usted ya ha sacado petróleo antes de llegar a la No, junta. no, no, no. Entonces, ¿qué hace usted? Llama a alguien, le recomienda que se lea The Price y entonces usted coge Yo The había leído Price. a Price la primera vez, nos pagaban un cursito virtual que tiene la Cámara de Comercio sobre petróleo, pero evidentemente pues de geología no, pero pues es que no se trata, y pues estoy en la Junta de Cementos algo de Estado, pues no soy experto en el proceso de los cementos, no soy experto en casi nada. Em, Creo que es importante pues tener como un poder, bueno, ser independiente de criterio, así uno tiende a hacer por administración, tratar de hacer buenas preguntas, más que tener las respuestas, y estar dispuesto a preguntar cosas que pues, de pronto a la gente del sector le parecen medio de ignorante, pero sí, a veces me he sentido un poquito así, sí, pues en ciertas discusiones técnicas, pero pues entiendo que mi rol no es ese, ¿no? Que se busca perfiles complementarios, diferentes, gente que sepa diferentes cosas. Yo tenía pues una buena perspectiva internacional, era economista, tenía pues, conocimiento de ciertas cosas, había trabajado en algunos temas de energía ambientales. Entonces sentía yo aportar. En esa exploración de usted mismo, ¿cómo podría usted sintetizar lo que usted cree que la gente ve en usted? Es decir, ante qué problema la gente dice, no se toca llamar a esta piedradita. Ya, pues mira, una cosa que creo es que yo no sé si soy el mejor líder para los grandes problemas. Es decir, eh, si hay una crisis, la berraca una crisis en Universidad del Valle de la Berraca, llámenla. No voy a decir pues que solo sirvo cuando las cosas van bien, pero no me considero pues, no sé, tengo un amigo Isaac Yanovich, lo llamaron Ecopetrol, eso está, la uso, problemas, no me gusta pues me gusta estar en ambientes y creo que sirvo para empujar equipos,
medianamente funcionales y instituciones que más o menos funcionan. Me tocaron estos pues, emprendimientos que iban en caída y yo ahí no era el mejor. Sí, pues siendo muy franco, hay gente que es buena para resolver problemas y hay otros que son buenos como para empujar hacia adelante algo que más o menos funciona. Me veo en esa segunda categoría. ¿Y si le ofrece el Ministerio de Hacienda? No, ¿Lo va a rechazar? yo no me interesa no me interesa ningún ministerio. Como te digo, yo tengo el mejor trabajo para mí del mundo. No me quiero ir de ahí a ningún lado. No hay trabajos. Yo no lo quería sacar. ¿Qué? En mi defensa, yo no lo quería sacar de ahí. No, yo no me quiero ir de ahí. En el gobierno anterior muy generosamente también me ofrecieron unas embajadas. A mi esposa le entusiasmaban bastante. Pero pues yo digo, bueno, yo hago una embajada después que yo no soy un tipo rico, y tenía esta oportunidad. Si yo dejo pasarlo de Ceci, eso no vuelve. Sí. Tengo un vínculo, digamos, emocional, familiar con la universidad, que no es familiar, pero tengo un vínculo familiar. Es en mi ciudad, conecta con la muerte de mi hermano, porque una fundación que nosotros teníamos la donamos a la universidad y tiene, o sea, tiene hits, o sea, chequea demasiadas cajas para mí. Es un generalista. A mí no me gusta, yo no quiero ser gerente de una compañía, ni quiero ser ministro, me gusta como unas mezclas, como la Cámara o como esto, sin ánimo de lucro, pero de impacto, pero con criterios, pues, de alguna manera privados en ciertas cosas. Entonces, no me interesa, la verdad, ni cinco. Felizmente ya se me quitaron esos que uno un día amanece como, ¿no? No, para, no, conocer, recordar tu historia, usted es tu ciclo, a veces te puedes creer una chimbita, entonces, ojo que si estás de ministro, pues no puedes tener ni un mal día casi. No, estoy feliz. Y ya pues 62, 53, ¿no? La década. Estoy El, jugado, digamos. el 60% de los estudiantes o egresados de ICESI son estratos 1, 2 y 3. Estudiantes de pregrado. De Sí. pregrado de ICESI. El estrato número 1 es el 2, el más representado en la universidad. A mí me interesa mucho el tema del capital social. Y yo no sé si es que me equivoco, yo no soy economista, no sé si me equivoco en la terminología y por eso nadie me copia cuando yo digo, oiga, porque siempre hablamos como de ese capital económico, de que hay que crecer al 5 y al 6, y no estamos hablando de ese capital social ¿no? El paper ese de Chetty, que yo creo que usted lo cita en algún lado, de Facebook. de que el determinante más fuerte de movilidad social es los vínculos de amistad entre personas no pudientes y personas pudientes. Y cómo generamos más espacios en la sociedad para que esos vínculos sean de verdad. Y yo siento que no es, o sea, no sé, tan buenos economistas que hay, tantos que hay, y yo no sé si porque es como un tema como de quinto orden o algo así. Sí. ¿Qué opina usted de eso? Sí. Pues lo primero es que hay un colombiano que insiste que trabaja mucho en capital social y da lora bastante, que John Sudarsky, ¿no? Tiene como Sí. ese es su tema y entonces puede ser un invitado para que usted le pregunte más. Tienes razón. Pero a ver, no, lo que pasa es que yo no puedo disociar digamos, el crecimiento económico del capital social. Para tener mejores crecimientos necesitamos más capital social. O sea, es como, ¿el capital social en qué consiste? Pues es que habría que definirlo, pues es capital humano, pero también es como capital institucional, ¿cierto? Y capital cultural. Es como una mezcla, es como el ciclo, ¿no? Es la salsa secreta medio del desarrollo. El capital humano como, qué sé yo, de pronto tenía la Unión Soviética, pero no tiene el sistema que uno tiene el capital institucional o tiene un problema de índole cultural. Entonces, sí, pues yo me imagino que hay gente que trabaja eso en economía. No sé cómo lo miden, no he visto mucho. Ahora, si es relacional como el de Chetty, hay muy buenos, pues no he leído tampoco mucho, pero Julián Londoño escribe sobre cómo, tiene un paper sobre cómo Serpi lo paga, ayuda a generar ese, por ejemplo, en los Andes, los muchachos, digamos, de hogares menos privilegiados se beneficiaron en muchas dimensiones, estar con muchachos de hogares más privilegiados y al revés también, los muchachos de hogares más privilegiados, uno, ampliaron su red social y dos, tenían nociones, más preocupación y mejores nociones cuantitativas de la desigualdad en Colombia, de la pobreza en Colombia. Tiene una cosa que me encanta en la universidad es que lamentablemente en nuestras universidades públicas pues han perdido tienen mucha gente de estratos más bajos. Ahora con la gratuidad veremos qué pasa.
Ojalá no haya gratuidad, no se implementará gratuidad para estatus altos. Pero esa mezcla que se da en ICESI, que no es libre de tensiones, que se da en un par de pues, mayor o menor grado muchas universidades, que no sucede en los colegios colombianos, me parece pues enriquecedora en mil dimensiones. Y yo pues, ante la pregunta del ministro, yo ya decidí que yo no cambio el mundo, pero que 30.000 graduados de ICESI y 500 o 1.000 organizaciones con las que trabajamos, ¿no? Con más capacidades, mejor integrado, digamos, el talento con la necesidad. Ellos y ellas sí cambian el mundo. Esa es como un poquito mi apuesta. Ellos sí contribuyen enormemente a las capacidades del territorio y la sociedad y a su prosperidad y equidad y bienestar. ¿Cómo concilia uno no estar fabricando seres humanos a la medida para la necesidad del mercado laboral específica del 2023? Muy buena pregunta. Ahí tengo la ventaja de, sí, porque cuando uno, no, pues contratamos un consultor y pues sí, hoy en día además los muchachos están pidiendo mucha formación vocacional, ¿no? Sí, profesional. Nosotros hacemos un esfuerzo grande por tener un currículo central que ven todos, ¿no? Los abogados ven matemática, todos tienen que tener como una formación liberal en el sentido americano. Y algo que me recuerda a un decano mucho es que no, es que mire, la necesidad, puede que las empresas tengan estas necesidades hoy, pero no sabemos, de pronto podemos tener nosotros mejor insights que ellas, que algunas, de cuáles serán sus necesidades en 10 años. Entonces, si nos podemos enseñar para el 2023, pues la estamos embarrando. Entonces, hay mucho énfasis, tenemos pues nuestro lado vocacional, pero hay mucho énfasis en las mal llamadas competencias blandas, en trabajo en equipo, comunicación, nuestra metodología es más activa, es decir, los estudiantes leen en casa y vienen a resolver problemas, que eso funciona bastante bien pues, en las prácticas y en el trabajo. Entonces, pero bueno, estamos revisando muchas cosas, estamos ajustando y constantemente, como somos jóvenes, como no tenemos muchas vedettes, como pues podemos romper paradigmas y hacer cambios y probar. Ahora hicimos una reforma grande de los pregrados, donde vamos a permitir más exploración, donde vamos a hacer más fácil que combinen, ¿no? Yo quiero ser ingeniero industrial, pero también quiero ser productor musical o tener una trayectoria en esto, combinar psicología con, qué sé yo, mercadeo, facilitar que haya más combinaciones interesantes que nos parece que son relevantes para vocaciones e intereses de los muchachos, pero también ayudan a generar perfiles más diferenciados, ¿no? Yo soy un abogado ambiental, o yo soy un sociólogo comercial o del mercado, ¿no? Combinaciones bacanas, diferentes, porque pues pretender que el mundo, los problemas vienen por profesión, pues algunos de pronto, pero queremos gente un poquito más generalista, con cierta especialización, pero con mayor visión, con competencias que les sirvan en cualquier camino que tomen y ojalá frente a la mayoría de los posibles mercados de trabajo. ¿Cómo es la defensa de la idea de que el talento está equitativamente distribuido? Buena pregunta. Y solo preguntas difíciles. Pues mira, no. Pues por ejemplo, doy un ejemplo. Acabamos de, la semana pasada, logramos que 2 muchachos con puntaje perfecto en el Saber 11 ICFES, a ICESI, ambos quieren medicina. Ahora todos los que sacan más de 480, medicina, una cosa que en mi época eran piros los de medicina, pero pues yo a mí fue, yo no, ahora es una cosa impresionante, que es como interesante, ¿no? Pandemia, muy interesante. Una muchacha de Jamundí, 500 puntos, conocí a ICESI, quería ICESI, para Valle Lili, y un muchacho de Sibundoy, Putumayo, que no estoy seguro que conocí a ICESI, para allá, bueno, le caímos, lo llamamos con muchachos de Putumayo que estudian en ICESI, ese muchacho de Sibundoy, hago 500. Claro, el año pasado tuvimos también un mejor ICFES perfecto, Saber 11 perfecto, de Buenaventura, medicina también. Entonces, pues yo no te voy a decir que está perfecto, que está, pues como casi todo es combinación de genética con ambiente, obviamente, así la genética, ahí podemos entrar a discusiones complejas porque es posible que no sé, eso se puede discutir más complejo, pero el ambiente es importante, entonces tienden los muchachos
de hogares más privilegiados a crecer en ambientes mejor, a tener acceso a mejores colegios. Ahora pueden ser un poquito más frágiles ahorita, un poquito más, esto puede ser más resiliente los de hogares más con menos privilegios, pero pues encontramos con Ser Pilo Paga muchachos fantásticos de todo el país que escogieron en masa universidades privadas, pudiendo ir a las mejores públicas, y eran de todas partes. Y tenemos, por ejemplo, en Pitalito Huila hay un colegio, Colegio Nacional de Pitalito Público, que consistentemente produce muchachos con más de 400 en el Saber 11. Los podíamos traer más fácilmente cuando había Ser Pilo Paga o Generación E. Ahora pues es más complejo, pero encontramos muchachos buenos en muchas partes. No te diría que es pues, difícil que sea el talento, por lo menos para la universidad, pues depende mucho del colegio. Entonces, y en Colombia, pues no está bien distribuido la calidad de los colegios, ¿no? Los que van a ciertos colegios sacan los puntajes en general y los que van a otros colegios otros. Pero en todas partes hay, en todos los colegios, por regulares que sean, hay muchachos destacados, comprometidos, camelladores. Nos interesa buscarlos y tratar de traerlos. Además, la competencia por los más ricos es a muerte, ¿no? Y bueno, uno se va para afuera, muchos se vienen a Bogotá, todas las universidades pues como hace 20 años eran solo esos, casi los que estudiaban en la universidad, pues estábamos diseñados para competir por esos. Ahora hay que buscarlos en todas partes. ¿Cómo se explica que se desmonte algo que funcionaba tan bien? Pues mira, es que era costoso. Okay. Fueron 40, Ser Pilo Paga, a ver, Santos hizo 4 años de Ser Pilo Paga, fueron 40.000 estudiantes, el costo fue bastante alto, tuvo algunos errores, por ejemplo, no negociar con los precios con las universidades. Entonces a los Andes le pagaban full matrícula, nosotros también. Eso me parece que sí, nosotros recibimos, ¿cuándo fueron? 700, 1.500 pilos, pues nos han podido decir, no, deme la matrícula al 60 o por ejemplo. Ahora, nosotros sí ofrecemos para traerlos almuerzo gratis, libros, transporte, ¿no? Otras cosas, sí aportamos ahí. Generación E fue más chiquito, fueron 4.000, 16.000, 4.000 por año. Ahí sí eran menos y era con 25% de descuento a las universidades, que me parece positivo. Pero pues hubo mucha reacción de las universidades estatales, sobre todo. Primero todo el mundo se enfocaba en el caso de los Andes, que era la universidad más cara del país. Entonces, 25 millones de semestre, cuando pues, la mayoría de los pilos el Estado no está pagando tanto por sus matrículas. Pero las estatales que siempre argumentan que le falta plata, y seguramente pues sí, siempre falta plata. En una universidad siempre hay que hacer con plata, pero no hacen mucha rendición de cuentas, no hay mucha claridad de cómo la invierten y pues siempre se quedan, desde todo mucha oposición política, y yo creo que eso fue lo que lo mató. Los impactos, no sé el costo-beneficio, habría que verlo. Los impactos son muy positivos los que se ven. Habría que ver costo-beneficio porque sí era costoso. Pero pues era algo muy bueno, un experimento muy bueno. Y pues ojalá no inventáramos esquemas así, ¿no? De pronto, no el 100, con financiamiento parcial, parte lo tienen que devolver. Nosotros ahora estamos pues replicando un poquito algo de los Andes, pero ajustándolo. Cuando un muchacho recibe una beca grande de 80, 90%, debe devolver parte de eso a la universidad cuando esté trabajando. No en la totalidad, pero pronto la universidad da un descuento, ellos ponen un poquito, y de lo que reciben de pues devolver. Entonces yo creo que hay manera de estructurar un Ser Pilo Paga menos costoso, una especie de donde la universidad tenga más descuento, donde haya financiamiento y haya que reponer para futuros pilos. Creo que hay maneras, creo que sí son muy costosos, muy como el Rolls Royce, pues, y habría maneras de hacerlo más costo efectivo. Vámonos. Quiero hacer una breve pausa para comentarles algo que vi sobre Confama, que es el patrocinador de este episodio y de este podcast. Por cierto, que siempre me he sentido muy contento de que apoyen este proyecto y estoy feliz de que hayan decidido seguir creyendo en Atemporal. Vi en LinkedIn un video de los trabajadores de Confama hablando sobre cómo habían logrado esa organización reducir efectivamente la semana laboral a 5 días, a pesar de que siguen prestando todos sus servicios habituales, incluso en los fines de semana. Y lo hicieron con una asignación muy eficiente de los turnos. Y ver los testimonios de los trabajadores hablando de
cómo esta nueva manera de trabajar les había permitido tener la certeza de cómo organizarse, de tener suficiente tiempo disponible para actividades muy valiosas, por ejemplo, visitar a sus familias, leer, hacer ejercicio. Me pareció realmente fascinante y me parece que es en eso una de las cosas en las que brilla Confama, es poner sobre la mesa maneras de enfrentar esta nueva era del trabajo, pensar en cómo vamos a anticiparnos a lo que será el futuro y cómo vamos a gestionar esta era de cambio de una manera enriquecedora y productiva. Creo que toda empresa, toda organización que se esté preguntando cómo vamos a hacer de cara a los desafíos de la nueva era, puede encontrar en Confama una cantidad de conocimiento valioso acumulado que será muy, muy provechoso de cara a los desafíos que van a estar enfrentando y que enfrentaremos todos de cara al futuro. De manera que, Confama, gracias por poner esos temas sobre la mesa, gracias por apoyar este proyecto y permitirle a ustedes seguir disfrutando de este episodio. Vámonos a su lente biológico de la vida. ¿Qué trade-offs selectivos ha visto usted en Colombia? Si usted pensara en este país, en su geografía, en su historia, ¿cuál se atrevería usted a especular que nosotros aquí decidimos ser, eh, por decir cualquier cosa, muy ah, intensos en discutir nuestras disputas políticas y el trade-off fue menos empresas? Estoy inventando cualquier cosa, pero ¿me entiende como la línea? Sí, un poquito más de selección cultural o más de, pues con base en nuestra geografía y No, nuestro... en lo que... Mm, Si hay algo sobre cómo usted sí, mira Colombia sí, desde su formación y su interés listo, por la biología, listo. que usted pueda Bueno, decir, ok, esto explica que seamos así. ya, ok. No, bueno, primero, y ahí está Guns, Germs and Steel, de cómo la geografía en la macrohistoria tiene unos impactos brutales. Yo creo bastante en eso. Ahora, hay los contraejemplos como Singapur y todo, tropical, lluvioso, caliente. Pero me remonto un poquito, como este podcast también es una historia, a mi interés por esto. Mi abuelo, paisa, Vicente Uribe, sobrino del primer psiquiatra de Colombia, de donde supuestamente viene la frase, ¿no?, que Uribe no es un apellido, sino una enfermedad, o no, de que somos un poquito tocados. Él fue ingeniero de minas, tuvo una vida interesantísima, le tocó vivir en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero el hecho es que él se retiró de trabajo más o menos temprano y me decía siempre que si él pudiera volver a vivir, él hubiera querido ser un paleoantropólogo. Le interesaba la evolución humana. A los 80 y pico años escribió un libro sobre la evolución humana. Yo vivía aquí y yo se lo revisaba y tal. Eso me despertó mucho ese interés. Y pues en la universidad, como te contaba ahora, tuve unos profesores que... Y la verdad, sí, en general tiendo a... ¿no? Yo veo que los ingenieros tienden a tener una concepción muy física del mundo y la mía es biológica, ¿no? Como de equilibrios, como de imperfección, como de, ¿no? De que la innovación... A ver, ¿no? Darwin nunca dijo el mejor, ¿no? Survival of the... Es la supervivencia del mejor adaptado a un contexto, no del mejor, no del superior, porque la cucaracha puede estar mejor adaptada a un contexto de apocalipsis o de hecatombe nuclear que nosotros. Pero encuentro en la biología un mundo de símiles, ¿no? Como que uno puede, en la biología, la evolución es parte de lo que ya está, del ADN actual. No es que no, yo voy a hacer Singapur mañana, espérate un momentico, escoges Colombia hoy. Entonces, no puedes de pronto aspirar a ser Chile o España porque tu ADN es más parecido a ese y no puedes hacer unos cambios. Es como los monitos de los árboles de Haussmann, que ¿no? Los árboles entre más frondosos son como los sectores más ricos de la economía. Él dice, no, pues el mono puede dar un saltico de pronto al árbol de acá, pero no necesariamente al árbol de allá, o llega lentamente. Entonces, creo mucho o sea, pues Darwin me parece un gigante, ¿no? Nos ubicó a los humanos firmemente en la tierra y en el reino animal, ¿no? Como un animal más, un animal con algunas capacidades interesantes, y eso pues informa mi visión de todo.
Y pues los ecosistemas cómo funcionan y cuando no hay demasiados o muy pocos leones, pues crecen las gacelas y cómo la evolución, a veces la evolución se da por errores, ¿no? Las mutaciones son errores que funcionan en cierto ambiente y se vuelven innovaciones productivas, por así llamarlas, pero nadie la está controlando, ¿no? Nadie, pues nosotros estamos aquí para reproducirnos y para morirnos, según, ¿no? Si uno ve desde el gen. Ahora somos capaces de, también se puede salir de esa cosa determinista, hacer unas cosas, pues en cierta medida, pues como ha hecho la humanidad, fantásticas. Pero eso, sí, entonces, pues a ver, diré un poquito más de geografía. Hablar de a ver, la biología del ser humano, pues no ha cambiado mucho en los últimos 200.000 años y no hay mucha, o un millón, y no hay mucha evidencia de que, pues, hay mucha más variedad dentro de una raza que entre razas, ¿no? Entonces, pues si uno se fuera pues, a una explicación del tipo, las Américas, norte y sur, somos riquísimas en genética, creo que África también, por otros motivos, pero porque aquí tenemos genética asiática, genética europea y genética africana, ¿no? Hay unas mezclas muy interesantes que genéticamente, que socialmente, pues tienen sus complejidades, me parece. En el caso de Colombia, pues a ver, me parece que bueno, cómo se dio nuestra conquista, cómo llegaron los africanos aquí, pues traídos, ¿no? En cadenas, cómo los conquistadores trataron a los indígenas, pues eso es muy determinante en nuestra historia, nuestra desigualdad, nuestras estratificaciones, nuestra geografía también. Creo que aquí no estoy hablando tanto de evolución, pero somos un país mucho más inmune a la dictadura un poquito por esa geografía. Venezuela tenemos un llano, por unas montañas, por otros llanos. Argentina, que tuvo para rosas y a roca y a plano, ¿no? Allá pucha, acabaron con los indígenas, eso era no como los gringos, eso no había. Aquí los accidentes geográficos, las microculturas, los pequeños, eso creo que nos define. Las vocaciones, esa geografía también genera vocaciones económicas muy diferentes. La de Antioquia y la del Valle, que son como los dos ejemplos, o pues de los que se hablan, ¿no? Es que en Antioquia no había mucha tierra, era bladera, entonces había que trabajar, ¿no? Había minería, para hacer minería el riesgo es gigante, hay que asociarse, en cambio aquí todo se da, ¿no? Eso son pues, simplificaciones, pero yo sí creo que la geografía tiene bastante, estar en el trópico. Los españoles, ¿por qué se ubicaron en Bogotá y en las tierras altas? Pues primero porque los indígenas también, las sociedades más sofisticadas estaban en las tierras altas, bueno, los mayas no tanto, pero los incas, los aztecas, en parte también por salubridad. Y lo más valioso, pues, en la conquista y colonia eran los indígenas, no era el oro, ¿no? Era la gente que trabajaba. Y pues, no, la malaria no llegaba a los 2.600 metros. Entonces, pues creo que el hecho, bueno, para el Valle del Cauca, por ejemplo, y el hecho de que Colombia está diseñado sur-norte, ¿no? Sus ríos, es perfecto para cuando la metrópoli ha sido Estados Unidos o Europa, pues el diseño era fantástico para la costa Caribe, para la costa pacífica, mucho menos, y pues en un mundo más pacífico, ¿no? Porque nuestro Pacífico es el más pobre de América, más pobre que el nicaragüense, seguramente, bueno, parecido nicaragüense, más pobre definitivamente que el ecuatoriano o que el panameño, pues porque teníamos otro océano y el desarrollo, aunque el Caribe también es relativamente pobre. Pero ahí no sé si te estoy respondiendo, estoy hablando pero a mí sí me parece que la geografía no es destino, la cultura evoluciona mucho más rápido que la genética y la cultura también, y la capacidad humana puede transformar la geografía, pero sí me parece que hay un mundo de elementos que nos condicionan pues, de nuestra historia, de nuestra geografía, que es la evolución, pues no alcanza, en 10.000 años de historia, pues no ha operado mucha evolución biológica, ha operado mucha evolución cultural, y pues el ambiente y la genética pues interactúan y bueno, y ahora hay más evidencia de que puede haber evolución como, bueno, ahora estamos ya agregando a nuestros cuerpos a nuestro cuerpo otras cosas. Sí. Pero lo se vuelve como parte de mi fenotipo de alguna manera. Bueno, ya me estoy dispersando un poquito. No sé si te di algo de lo que quería. Sí, No sé. interesante, no, muy interesante. Usted que le interesan las ideas, ¿cómo explica este momento en el que estamos viviendo desde el punto de vista de las ideas? Es decir, esta arremetida del chavismo, Trump,
este nuevo mundo de gente fuerte, es gente estamos en el mundo post ideas o se impusieron unas Malas ideas. malas ideas, exacto. No, yo creo que no estamos en el mundo post ideas. Creo que la humanidad hoy genera ideas como nunca, pero no necesariamente pues, tan potentes quizás, pero pues hoy tenemos 8.000 millones de personas pensando con más nivel de educación que en ningún momento de la historia. Claro, los prodigios de tipos como Hume o algunos que tenemos aquí, los tipos que pucha, vivían en una sociedad súper limitada y las cosas que lograron, todos hombres blancos, la mayoría, hombres casi todos. Pero pues hoy, pues uno diría, hoy en día la fábrica de ideas que tenemos nunca la tuvimos. Em, pero otra cosa que pensaba hace poquito que estuve con estudiantes y que incluso mencioné en un discurso de grado es que cuando yo me gradué, año 90, mi colegio no era muy académico, un colegio gringo, pero no muy académico, pero nos hicimos un retiro académico donde la lectura era El fin de la historia y el último hombre de Francis Fukuyama, que pues postula pues, que ¿no? Con la caída del muro de Berlín, ¿no? La democracia liberal y el capitalismo ganaron, ¿no? Hacia adelante ya se acaba la historia. Obviamente pues era interesante la idea y creo que tiene cosas válidas, pero pues obviamente eso las lleva a otras cosas. Pero yo me doy cuenta que yo me gradué, yo me acuerdo de sentir pavor en Miami una vez que fui viendo por televisión como el desfile de los misiles rusos y sentir susto de eso. ¿No? Eso me tocó a mí en los 80s, en el año 80, que yo estaba chiquito, me acuerdo de eso. En el 90 yo me gradué y es un momento como de gran optimismo, ¿no? Se cae el muro de Berlín, la democracia se esparce por América Latina, hay apertura económica, pues con sus problemas, pero también con sus grandes beneficios. Era un nuevo orden. Me leí un libro hace poquito llamado The Rise and Fall of the Neoliberal Order, muy bacano. Los autores escribieron, dos autores escribieron uno que se llama The Rise and Fall of the New Deal Order, de los 30 a los 70, 80, y este es del 80, 70 y pico, 80, Reagan, Thatcher, hasta la crisis de 2009. Ellos lo que, ahorita vuelvo a mi punto, pero ellos lo que argumentan es que ellos dicen que hay un orden, el orden de el socialdemócrata de los 30 y pico a los 70, sobre todo el mundo desarrollado. Cuando hay un orden es cuando incluso tu rival político adopta tu marco de referencia y tu lenguaje. Entonces decía, mire, Eisenhower, Nixon, los presidentes republicanos eran socialdemócratas. O sea, Nixon hizo ampliación del estado de welfare, ¿no? Porque había un paradigma dominante. Eso se quiebra en los 80s, 70, 80s, incluso Jimmy Carter comienza a hacer como unos ajustes y viene pues esta onda neoliberal. E incluso los demócratas, Tony Blair y Bill Clinton, están en el lenguaje de Reagan, ¿no? No en el... Y ahora el tipo dice, no, pues ahorita estamos seguramente a puertas de un nuevo orden, no sabemos cuál es. Yo lo que pensaba era, yo me gradué hace del colegio de 35 años, acabamos de celebrarlos, y el mundo, o sea, era optimismo, caía el muro de Berlín, Rusia democrática, democracia en América Latina, apertura. Y ahora los que se están graduando le está tocando un mundo que vuelve como al siglo XIX, grandes potencias, hay mucha Ucrania invadida, está la guerra entre Israel e Irán, Trump, bueno, Bolsonaro, Bukele, Petro, Maduro, más dictaduras que hace pues, no, Nicaragua, Cuba, Venezuela, al menos dictaduras. No teníamos 3 dictaduras en los 90 en América Latina, solo quedaba Cuba. Entonces, sí, ¿en qué mundo vamos a vivir? Estamos volviendo al siglo XIX, las grandes potencias, que cuando Trump dice no quiero Groenlandia y quiero Panamá y the fifth Canada, the great state of Canada, 51st state, Governor Trudeau, es como una vaina de puta que está, pues, el líder del mundo libre. Sí, creo que estamos, de otro lado veo los Technobros, no sé si viste una película que salió que se llama Mountainhead. No. Es un play sobre Fountainhead. 4 multimillonarios de tech se reúnen en la casa de uno en Colorado mientras el mundo se desbarata, en parte por los algoritmos de sus empresas, ¿no? Qué buena película. Y uno es como Musk. Mira, es una parodia, pues. Sí, sí, sí. Pero hay una muy buena, en una serie que yo nunca me habría visto, que se llama Love, Death and Robots, que está en Netflix. Okay. Me la recomendó Roy Fry, creo que lo sí, el podcast hace mucho de Roy Fry. Sí. Nunca la habría visto, pero entonces son mini cortos, como animados y cosas que a mí no me, como futuristas, y a mí eso no me interesa mucho, pero es muy bueno porque hay uno que se llama Three Robots,
y es como 3 robots que sobreviven al apocalipsis Ok. y están como recorriendo el terreno viendo como todas las estrategias de los Allí. megamillonarios de aislarse en sus búnkers Ajá. y cómo les salió mal. Es muy divertido. Pero mírate esta, porque bueno, ahorita me tiene preocupado, pues obviamente, pues el ascenso de los autócratas, pero también bueno, primero el poder de las grandes compañías tecnológicas, ¿no? 5 o 6 empresas controlando todos los datos del mundo y un poder, ¿no? Teddy Roosevelt, tu ídolo, rompió monopolios, el monopolio de Mabel, de AT&T, ¿no? El petróleo, hizo cosas, habría que hacer algo. Pero este cambio, digamos, de un Silicon Valley como liberal, como a un Silicon Valley, ¿no? Que piensas en, no, es que la democracia liberal, este capitalismo que tenemos aquí es como muy lento, no estamos usando no, aprovechando nuestro potencial, nosotros tenemos que ser una especie transplanetaria en poco tiempo y transhumana, y estos son unos incompetentes, y están con Trump, que es el más incompetente de todos, no sé por qué, y es una vaina asustadora, pues Elon Musk, Peter Thiel, ¿no? Además, pues, racistas, re machistas, ¿no? Y más que empeñado pueden llegar a Marte cuando, como leí ahí un artículo de Rolling Stone, vea, así hubiera un holocausto nuclear en la Tierra sigue siendo un mejor lugar que Marte. Sí. Tiene atmósfera, tiene un clima, el agua no se va, ¿no? Entonces, no, en vez de resolver nuestros problemas, estamos buscando. Entonces, esa película está buena. Y no sé a qué orden estamos entrando, pero es peor que el que me tocó a mí, eso sí te lo garantizo, porque el orden neoliberal con sus defectos y el socialdemócrata, el New Deal con sus defectos, que hay cosas que me llaman la atención de ese, pues lograron, el avance de la humanidad en estos 70 años ha sido, bueno, 80, 90 años ha sido brutal. También uno ahí aprende pues que es pendular la cosa, ¿no? Sí. Y comienzan los órdenes o las cosas que son innovadoras y tienen momentos buenos, pues comienzan también a anquilosarse o ¿no? a volverse, pues a irse como a sus extremos quizás. Entonces llega algo diferente, que al principio, ¿no? Una nueva idea que tiene cosas positivas y poderosas y luego se deteriora. Pero pues hasta así no estoy viendo nada bueno. A la actual no estoy viendo nada bueno. ¿Tu práctica de lectura, cómo se ve? No soy como díscolo. La práctica de lectura más rigurosa que tengo es levantarme muy temprano a ver en Twitter algo de noticias de Ucrania, que me fascina el tema Ucrania, pues estoy jugado ¿Verdad? con los ucranianos Sí. y sufro por eso. Bueno. No, ver lo que está pasando en el mundo. Twitter es pues una cloaca, pero hay una gente muy interesante y aprendo cosas. Pero leo, no tengo debería tener una rutina de lectura. Ahorita traje pues este viaje The Maniac de Benjamin Labatut Sí. sobre von Neumann. Había leído el otro, el Sí, del uy, verdad me terrible, muy encantó, me bueno, ¿no? encantó, me encantó. Es que vi que el New York Times, pues el año, bueno, a 2 décadas de este siglo, hacía una lista como de los mejores libros en el mundo, los 100 mejores libros de este siglo, y ponía 2 de Labatut. Y no tengo que Increíble. estar. Y además entiendo que The Maniac lo escribió en inglés Sí, y y después lo aún así he tradujo. escuchado muy bueno. ¿Ahí lo Yo, trabajo el yo, mismo? yo me imagino que sí, porque es yo compré, pedí en Buscalibre el de inglés, primera compra que hago en Buscalibre, debo hacer más. Bueno, compré ese y uno de el Bizancio, el dique iluminado, uno de Mutis y uno de historia. Pero lo compré en inglés y después fui a la Librería Nacional y estaba en español, lo compré también, se lo regaló a un amigo. Pero leí que él dice que hoy en día escribe y lee y piensa más en inglés, entonces lo escribe en inglés. Y aún así he escuchado Yo muy creo que buenas lo, cosas, entonces yo creo que está requete bien tiene escrito. que ser excepcional, pues para escribir así de bien en español y en inglés. Impresionante. Es una Como máquina. un Joseph Conrad moderno, ¿no? Berraco. Que era polaco y escribió en inglés, como los dioses. Sí. O Nabokov, que era ruso y escribió Lolita pues, en inglés. Tipo joven, ¿no? Sí, Además un me tipo encanta esto tremendo. me encanta la literatura que tiene algo de historia y si es conciencia me fascina. O sea, Ya, estos personajes Schrödinger y Heisenberg y no, sí, eso me fascina. Todo. ya. Entonces, Y novela también de vez en leo de cuando. vez en cuando, Sí. que me estaba leyendo la de Marco Aurelio de Montoya. Me leí El Verdor Terrible. Eh, Ah, pues te acabas libros, o sea, es que me habías dado la sí, sí. impresión de Sí, no, lo que acabo. leías aquí y allá. No, lo acabo. Hay unos densos como Guns N' Roses, que no lo Sí. acabé. Pero no, tiendo a acabarlos. Sí.
Me gusta novela, no soy tan profundo, no me considero un lector crítico. Yo soy un lector un poquito como soy, como de confianza. Disfruto y pues a veces encuentro cositas, pero no soy eso, bueno, este tipo, el manejo del personaje Ya. no soy muy crítico de ¿Y lectura. hay géneros que hayas superado? Como que Pues a veías mí, antes. nunca, mi hermano y mis hermanos leían mucho de fantasía, Sí. o ciencia, no, eso no me ha interesado mucho nunca. Últimamente en la pandemia leí un poquito de thrillers, de como de crimen y eso, de escandinavos, para bacanos. No, soy como ecléctico, me gusta la historia. Si es como novela histórica o como ficción, no, he leído libritos sobre Hume y Rousseau, la pelea de Hume y Rousseau, eso me encantan. Em, no, no soy ni mucha disciplina, ni clásicos, no leo mucho. Hay que decir, leer muchísimos, creo. Me gustaría, de pronto tuviera tiempo, un poquito guiado, leer más clásicos en algún sabático, algún momento, sí, sí, que ya lo hice. Sí, Si sí, volviera a sí. suceder, que ya sería una locura. Ese Bartleby, por ejemplo, ese Dickens, ¿no? Ah, no sé, Ese es no, Melville, Herman Melville, el ya. de Moby Dick. Porque Bartleby es un personaje de Dickens también, ¿cierto? Creo. No sé, me corchaste. Yo no me leo Moby Dick, entiendo pues es la verdad que era Constaín, que me gusta mucho. Bueno, ama a Dickens, no he leído a Dickens. Me leí el último la última novela que me terminé fue la de Juan Gabriel Vázquez sobre Félix Agustín. Ah, sí. Me pareció bacana. Pues porque yo tampoco soy muy experto en historia de Colombia, entonces conocer más de la época de Turbay o en el Ah, de interesante ese ángulo, sí. Yo no, sí. o el que tenía de Gaitán. Yo de Gaitán no sabía mucho de De eh, las ruinas, las formas del caer. sí, No, ese es el de la forma de las ruinas, creo que se llama así. sí, La forma de las ruinas. sí, el otro del ruido de las cosas al caer y está el de volver no, el de Sergio Cabrera, que era Sí, muy volver la chévere. vista atrás. Sí, está bueno. Es Yo para mí conocí a Cabrera y él me había contado algo de ese cuento, pero, es increíble esa pero historia. conocer más de la Revolución China, conocer más de Oh, es increíble. eso, por ejemplo, me leí, ese no sé si me lo terminé, pero me leí la gran mayoría del hombre que amaba a los perros y yo no conocía mucho Sí, de la Guerra Civil Española ni de Trotsky, la post, digamos, Revolución Rusa. Entonces, me encanta me gusta bien escrito, pero me encanta cuando tienen ese vínculo con la historia. sí. Ahorita que estás de rector, ¿sentís como que una dimensión de tu trabajo es ser una figura importante de lo que vamos a empezar a llamar ahora sociedad civil? Mm. Pues de la sociedad, sí, a ver. Bueno, yo sé que O existen sea, los... como un líder de opinión, más o menos. Sí, yo no sé, para mí es más como una noción muy general de, yo creo que no se puede dejar a los políticos que hagan toda la tarea Sí, de, sí, no sé, de liderar, de mantener, de sostener sí, una sí, democracia. sí, em, y por eso cuando hay figuras en rectores de sí, universidad sí, que sí, tienen sí, peso, sí, yo creo que es alentador sí. para la gente. No, a ver, sí, tengo como una ambivalencia sobre eso. O sea, creo que de alguna manera, pues, con un cargo de esos, uno lo es. Creo que en ciertas situaciones debe pronunciarse y actuar. Recuerdo, pues, ahorita Harvard, mi universidad, está viviendo una situación bien complicada y recuerdo antes de esa situación complicada, en otro momento que estuve allá, el presidente de la universidad diciendo, así como ustedes, un curso para nuevos rectores, cada uno de ustedes quiere que su universidad salga en la prensa más, pues ICESI, universidad de provincia, relativamente, bueno, mediana chica, joven, si nos interesa mucho salir en la prensa, ojalá bien. Él decía, nuestra estrategia en Harvard es salir lo menos, pues has visto que todo tiene un estudio de Harvard detrás, Harvard qué opina de no sé qué, ahorita declararon la neutralidad, ¿no? Ellos tenían porque las universidades gringas también se estaban enredando, metiéndose en el conflicto palestino de una manera. Entonces ahorita están como diciendo, no vamos a neutral, no vamos a pronunciarnos sobre cosas que no tengan que ver con la comunidad universitaria, que me parece que puede ser pues en una sociedad como esa puede estar bien. Ahora, tampoco trata de no darle contrapeso a Trump. En un momento de país como este, creo que sí debemos tener un rol más activo. Entonces, como que a veces me llama la atención, no tanto, veo algunos colegas rectores muy metidos en el discurso público
Tampoco hay tanto tiempo, hay que administrar la universidad, hay que hacer el trabajo, ¿no? Entonces, sí, sí y no, digamos, ¿no? Yo no dedico mucho de mi tiempo a estar como en espacios pues en los que estaba de pronto más en la cámara, como si primero competitividad, no. Estoy más enfocado, pero pues sí tengo alguna interacción con mi apoyo, iniciativas em, pero pues estoy más concentrado bueno, creo que también a diferencia de rectores anteriores o de otros momentos, que donde un rol fundamental era como estar muy cerca del ministerio y del gobierno, yo ahorita es un poquito de estrategias, ¿no? ¿Cómo hacemos para no depender del gobierno? Porque ya sabemos que es un socio muy voluble, digamos, o Sí. no tan confiable. Entonces no le dedico tanto a eso, como a los gremios de educación. Estamos ahorita en la Cámara de Universidad de la ANDI, que se creó para representar a las privadas sin ánimo de lucro. Em, entonces, com sí, com sa, hasta cierto punto, pues. Sí. Creo que hay un amigo rector que es como precandidato presidencial, ese lo veo muy, 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 muy activo. Lo has tenido aquí seguramente, José Manuel, muy buen tipo, que además ha sido rector de 4 universidades. Yo a veces pues participo en ciertos debates, pero sí hay que tener cuidado pues también de no sé, exponerse demasiado quizás o generar. Las comunidades universitarias son bien diversas, sobre todo la mía. Entonces pues ahí también hay que tener a veces un poquito de cuidado. Anhelo para Colombia. Eh, pues bueno, uno fácil es paz, ¿no? Menos violencia. Hemos mejorado, pero estamos recientemente mejorando. Y más, yo recuerdo aquí que vos tuviste invitados, Juan Ricardo Ortega estuvo aquí. Sí. Para él, el problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Colombia es la corrupción. El Chique Valenzuela te dijo, no está entre los primeros 20, ¿te acuerdas? Sí. Yo no creo, yo no estoy ni con Juan Ricardo ni con Chique. Sí es, para mí el problema de Colombia principal es la baja productividad, ¿no? Es decir, la pobreza. Ahí la corrupción juega, pero no es solo por la corrupción. Juan Ricardo me decía, no, pero mira, cualquier tema que vos mires es la corrupción. Yo decía, mira este tema. En el siglo XIX, el Partido Conservador y la Iglesia pensaban que la educación debía ser religiosa, controlada por la Iglesia. El Partido Liberal pensaba que debía ser universal y laica. Incentivos económicos, o pues de pronto había más no sé, no estaban peleando. O sea, no, el hecho de que llegamos tardísimo a tener una educación universal, pública, laica, fue una pelea ideológica, no era un tema de corrupción. Ahí no fue que se gastaron mal la plata, no, es que no se ponían de acuerdo de cómo organizar. Entonces, no todo es la corrupción. Hay países, pues no sé, en Japón hay corrupción más que en Inglaterra, por ejemplo, o Italia más que en España, seguramente. Digamos, es importante y aquí pues hay países bastante más corruptos que Colombia, que conozco. Entonces sí es importante, pero no es lo único. Y para mí, pues, tiene mucho que ver con la pobreza. En Nueva York hace 100 años, el Tammany Hall, ¿no? La política en Nueva York, en Luisiana, era un asco, era clientelismo, corrupción. Y pues sí, gente necesitaba buscando red, que era África. Pues la única manera de aspirar a una vida, no la única, pues, más o menos digna es tener un empleo público y no las clientelas y las tribus. Entonces, si hay más desarrollo y más prosperidad y más riqueza y más temas para hablar diferentes a la política y Sí. más ocupación y más recursos, ¿no? To go around, hay menos corrupción. Pues eso es, los países ricos son menos corruptos que los pobres. Hay países pobres poco corruptos, hay países ricos más o menos corruptos. Y en la escala de prioridades para desbloquear la La productividad. Pues la educación, nosotros tenemos un sistema, hemos hecho un esfuerzo gigantesco ¿leíste La Quinta Puerta de Mauricio No, García no lo he Villegas? leído. Está bueno porque la historia, primero este conflicto en el siglo XIX entre conservadores y liberales y conservadores y la iglesia, como dice mi papá, hubo una guerra por la educación en Colombia y la educación perdió. Ganaron los conservadores y la iglesia. Pero cuando cuando se pusieron de acuerdo el establecimiento, ahí surgió la izquierda, que estaba por fuera, a cuestionar. Entonces no hemos podido tener un consenso común. Hemos mejorado. En la educación inicial, pues hacemos un trabajo, cubrimos a la mitad de los niños. La básica y media tenemos bastante buena cobertura, pero muy mala calidad. Claro que, pues Ricardo Hausmann, por ejemplo, a quien admiro mucho, piensa, me parece que es un tipo muy creativo, dice, mire, sí, la educación, sí, pero se demora.
Lo mejor es importar cerebros, importar conocimiento implícito, ¿no? Tráigase. ¿Cómo hace usted para traer? Y Colombia es pésimo en eso, ¿no? Es dificilísimo migrar a Colombia. Menos mal llegaron los venezolanos. Y con ellos nos portamos bien, y Duque, pues hay que reconocerle que en eso se portó muy bien. Pero él diga, no, ¿por qué Cali despegó en los 30 y creció como al 8% anual la población ¿no? Por ahí? Y la economía, pues porque importó conocimiento, ¿no? Llegaron estas empresas. Es bien difícil competir hoy por ese conocimiento conocimiento implícito que tienen las personas, por eso. Pero, pues... Podemos hacer el marketing con el mapa ese de la sombrilla nuclear, ¿no? Colombia, the only place you will want to be. You will survive, Donald's happy. No, sí, el botoncito de Vladimir. Y sí, lamentable. Sí, no atraemos suficientes extranjeros. Luis Alberto Moreno me sugería, y ya la sugerencia me hizo otra persona, cómo aprovechamos el momento, lo que hicieron los gringos con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, o antes, traerse los mejores científicos judíos, Einstein, etcétera, a Estados Unidos. Pero me decía, bueno, ¿qué se podrá hacer para aprovechar el momento jodido en Estados Unidos, de la pelea de las universidades, profesores que están yendo a Canadá, para traerse profesores y o estudiantes? Y ¿no? Si tuviéramos un gobierno con más visión, de pronto habría cosas para hacer. Yo le dije, bueno, y sé si le queda, pero de pronto en consorcio con otros podemos hacer algo. Pero era lo que le comentaba a Hausmann, ¿no? Traer, o sea, una manera de leapfrog, de un atajo, es traer capacidades, ¿no? Las tenemos que construir aquí también, ¿no? Pues porque queremos una sociedad más equilibrada y más equitativa y donde más gente tenga oportunidades. Pero Cali, sin proponérselo, en unas décadas logró atraer unas capacidades extraordinarias de empresas y eso transforma la región. Algo así, aunque ahí la competencia pues es durísima. No, pues por ahí... En eso voy, en la productividad. La productividad le pegan tantas cosas. Pero sí, capacidades... construir más capacidad sobre todo en las personas y las empresas, y conectarlas mejor. Eso es lo que queremos hacer en ICESI, lo que hacemos. Bueno, pretendemos hacer. Esteban Piedrahita, muchas gracias. Andrea, un placer. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos en contacto. Te felicito por los 180 y pico episodios de temporales. Sos un berraco. Y bueno, gracias por recibirme en tu casa también. De una, hermano.